Capítulo 424. Cambio de narrativa. Pod de Cecilia. Y aquí estamos, una vez más, dije mirando a mi izquierda. Nico volaba a mi lado mientras planeábamos justo fuera de la barrera protectora que rodeaba la mitad occidental. Pero me voy a bajar un poco el volumen a esto. Ahí va. Voy a bajar un poco el volumen a esto. Ahí va. La mitad occidental de Sesklar. Detrás de nosotros 20.000 leales soldados a la crea nos llenaban las calles de Rosaere, la ciudad que abarcaba las dos mitades del dominio. El escudo translúcido lo dividía en dos. Estaba a punto de amanecer. Una brisa fresca soplaba desde el mar de las fauces de Britra, tirando del pelo gris plateado que nunca me había tenido. Ahora el escudo me parecía diferente. Mientras que antes era un monolito inexplicable, ahora podía verlo con claridad. Los signos del maná del basilisco eran evidentes como una mancha de sangre, y su estructura subyacente era fácil de observar. Al otro lado del escudo solo podía percibir una escasa resistencia. Había grupos de rebeldes traidores atrincherados en posiciones defendibles por toda la ciudad, pero los superábamos en número 5-1. Ciri sabía que venía. Ciri sabía que venía, le dije a Nico. Ha retirado sus fuerzas. Nico se quedó callado. Apenas habíamos hablado desde que salió corriendo de mi habitación después de nuestra conversación. Evité a propósito pensar en la mentira que ahora compartíamos y en la verdad que le estaba ocultando. Pero no estaba lista para correr el riesgo de divulgar lo que había aprendido. Aún no. ¿Qué cosa? Girándome de repente volé más alto para que todas mis fuerzas pudieran verme. Cuando hablé, mi voz surgió de todas partes a la vez. Cada molécula de maná atmosférico era mi megáfono. Guerreros, hoy luchan por el espíritu de su continente. Esto no es una guerra, sino una reclamación. Estos traidores han intentado fracturar la propia Lacria, sembrando mentiras y discordia. Pero miren. Hice un gesto hacia la mitad opuesta de la ciudad. El maná brotó al desprenderse del escudo gigante y se dirigió hacia los focos de resistencia, haciendo brillar a aquellos pocos miles de hombres y mujeres, y resaltando el pequeño tamaño de la fuerza. Incluso ellos saben que la lucha ya está perdida. El grueso de sus fuerzas ya ha huido. Un rugido lejano pero atronador volvió a mí. 20.000 voces alzadas en un ensordecedor grito de guerra. Che, quizás es para momento épico, ¿no? Ya supo que Arthur es el prota. ¿Cómo? El poder de un soberano se extendía a través de cientos de kilómetros de fuerza protectora, empujando contra el resto del mundo. Mi conciencia trazó sus líneas hasta Aedelgard, bajando por la red de material conductor de maná hasta el corazón de la máquina de Ceres, hasta el mismísimo Orleth Brithra. Podía sentirlo, la batería con la que funcionaba todo aquello. Pero eso era todo. No percibía lo que le habían hecho. Esta vez, cuando dirigí mis sentidos hacia el maná, este reaccionó. Como hojas que crecen hacia la luz del sol, las partículas individuales de maná que formaban la barrera se acercaron a mí, y toda la estructura tembló. ¿No les vas a decir a los de YouTube que también estás en Kick? Sí, gente, estamos en Kick. Kick.com/elvirgo. Una U al final porque todavía no tengo mi tag. Eso. No es más Twitch, ahora es Kick. Eso. No sé mucho más que decirle. Igual, esta gente no me ve en Twitch, me parece. Esta gente espera mi videito. Curvando los dedos, los clavé en el escudo. Cuando retiré la mano, un puñado de energía inmaterial se desprendió de ella, centelleando como luciérnagas en la penumbra previa al amanecer. Abrí la mano y dejé que el maná atravesara mis dedos, donde se disolvió en su forma básica. El agujero del escudo se expandió y los bordes se iluminaron con una luz blanca y parpadeante. La luz se arrastró por la lustrosa superficie y el agujero se expandió, ganando velocidad a cada segundo que pasaba. A pesar de que mis soldados no podían verme la cara, acomodé mis facciones en una expresión de serena determinación. Yo era un líder al frente de un ejército, no una niña como pensaba Ceres. Donde quiera que se escondiera, esperaba que pudiera ver esto. Lo que ella había creado durante años, yo lo había deshecho en un instante. La brecha en el escudo creció hasta tener unos cientos de metros de ancho, abriendo el camino a mis soldados, pero no llamé inmediatamente a la carga. Mi mirada siguió el borde en retroceso hasta que, con una brusquedad que me sorprendió incluso a mí, el escudo estalló como una burbuja. En un momento estaba allí, y al siguiente... El alto soberano ha proclamado que cualquier mago civil o esclavo que haya dado la espalda a este continente no es apto para vivir en él. No tengan piedad. Respiré lenta y profundamente. ¡Ataquen! El ruido de resorte de las catapultas al disparar siguió mi orden como una exclamación.
mientras la munición imbuida se arqueaba por el aire. Pasaba por donde había estado el escudo y se estrellaba entre los edificios de la mitad occidental de la ciudad. Piedras condensadas estallaron lanzando mortíferas esquirlas a decenas de metros de distancia. Barriles de líquido inflamable se hicieron añicos y rociaron sus alrededores, que se incendiaron al instante, prendiendo fuego a la ciudad. Racimos de cristales de maná se extendieron en amplios arcos, explotando por la fuerza de su aterrizaje y derrumbando estructuras enteras. Una onda expansiva de ruido y maná pasó a mi lado. Los escudos enemigos se levantaron por todas partes y se produjo una ráfaga de disparos y contraataques. Un rayo azul salió disparado del suelo apuntándome. Cuando alargué la mano hacia el maná, esta se congeló y quedó suspendida en el aire, una línea dentada y danzante de electricidad. Una onda recorrió la longitud del rayo, comenzando en el extremo que flotaba a 15 metros por debajo de mí y descendiendo a toda velocidad hacia el suelo. Docenas de rayos más pequeños estallaron desde el punto de impacto y sentí que varias firmas de maná se oscurecían. Algo se resolvió incómodo en mis entrañas. Mejor una muerte rápida en combate que semanas de tortura e inanición en las profundidades de Taegrin Kaelum, pensé. No hay razón para que nos quedemos aquí, dijo Nico atrayéndome de nuevo a la batalla. Nuestro bando habrá limpiado esto lo bastante rápido sin nuestra ayuda. Melstri dirigía una fuerza desde el oeste para capturar la base. O sea, la están haciendo pinga Ceris. O eso parece. Para capturar la base de operaciones de Ceris en Sandaerane. Mientras Dragoth y los soldados de Bekor patrullaban las fauces de Viritra para impedir una retirada en masa. Mirando hacia el centro de la formación de mis soldados en el suelo, dije: Chiron, estás al mando. Tienes tus órdenes. Mi voz viajó por el viento hasta los oídos del quedado de Dragoth. ¿Sí, legado? Sonó su respuesta tenue y distante. Miré a Nico y asentí. No perdamos más tiempo entonces. Volando más alto pasamos hacia el norte. Cuando coronamos los acantilados sobre Rosaere, varias docenas de hechizos, pernos y chorros de magia verde, azul, roja y negra salieron disparados de una serie de búnkers abiertos. Che, mis pantuflas. No las traje. Tengo fríos en los pies. Gruñendo de fastidio, agarré los hilos de cada hechizo y tiré de ellos, arrastrándolos fuera de su curso y obligándolos a agruparse en el aire frente a nosotros. El bastón de Nico destelló con luz roja y lo lanzó contra el aire. Unas bolas de fuego azul que miraban con retina bombardearon los búnkers, destrozando sus escudos y derrumbando las estructuras reforzadas de los magos que se encontraban en su interior. Condensé todos los hechizos reunidos en una tormenta de balas multielementales y los lancé contra los restos humeantes en los búnkers, apagando las pocas señales de maná que podía detectar. Nico mantuvo su posición por un momento observando si había más actividad, pero me di cuenta de que la subestructura estaba despejada. Vamos, estos soldados no tienen importancia. Nuestro verdadero objetivo nos espera en Aedelgard, a menos que ya haya huido. Esto es una defensa simbólica, dijo Nico pensativo como si no hubiera oído lo que yo había dicho. Incluso descartando la presencia de Guadania, sus criados o de ti, una fortificación tan exigua no habría resistido ni un día contra nuestra superioridad numérica. Entonces, ¿dónde están sus ejércitos? Lo averiguaremos pronto, imagino, respondí acelerando el paso. Lo sentí seguirme. El hechizo de viento que usaba para replicar el vuelo lo empujaba a mi paso. La campiña al norte de Rosaere estaba salpicada de pequeños asentamientos y fincas privadas, pero ningún otro lugar fortificado. Volamos a toda velocidad hacia el norte y el oeste, y a medida que nos acercábamos a Sandaerane, sentí la batalla mucho antes de poder verla. Nico y yo nos mantuvimos ligeramente al este de la ciudad, sin intención de involucrarnos en la batalla, donde Melstri y Mawar tendrían las cosas bien controladas. Aunque Nico y yo podríamos haber roto el escudo cerca de Aedelgard como había hecho antes, evitando la huida de cientos de kilómetros, el grueso de nuestro ejército tenía que atacar por tierra desde Rosaere, y yo había querido que me vieran romper el escudo. Además, había sido una gran oportunidad para barrer a lo largo y ancho del dominio, dando a conocer mi presencia a la gente de allí, ciudadanos y magos rebeldes por igual. Aún así, estaba ansiosa por poner fin a la situación cuando llegáramos a Aedelgard, donde se encontraban el complejo de Ceris y la fuente de energía del escudo. Ceris era astuta, una superviviente y dudaba que la encontrara esperándome en el balcón de su finca. Después de todo, había logrado burlar y capturar a un soberano. Cuando la ciudad estuvo a la vista, me sorprendió ver humo y fuego surgiendo de varios lugares. Una potente firma de maná irradiaba desde el extremo oriental de la ciudad. Dragoth ya ha entrado, observó Nico con amargura mirándome. Mantuvo la expresión impasible. No tiene importancia mientras no haya dejado escapar a Ceris haciendo caso omiso de sus obligaciones. Todas las guadanias, excepto Nico, por supuesto, estaban amargadas y frustradas con mi posición. Se peleaban por cualquier pequeña aclamación que pudieran encontrar.
cada uno de ellos con la esperanza de reemplazar a Cadel como mano derecha de Agrona y demostrar que eran dignos de su puesto. No era de extrañar que Dragoth hubiera aprovechado esta oportunidad para hacerse con una victoria, pero poco importaba. Dado la escala de la guerra que se avecinaba, los guadañas ya no eran relevantes para mis ojos. Mientras nos acercábamos a la finca de Cerys con vistas al mar de las fauces de Britra, por fin vi a Dragoth. Sobrevolaba la finca con los brazos cruzados observándonos. Con sus cuernos desparramados y su increíble corpulencia parecía un buey colgado en un estante. «Está fuera de posición, Dragoth», espetó Nico cuando estuvimos lo bastante cerca para hablar. Dragoth se levantó con unos 30 centímetros para mirar a Nico por encima del hombro. «Tenía un agente en la ciudad antes de que cayeran los escudos, que me informó de una avalancha de actividad. Como tu recorrido por el dominio te retrasó, pensé que lo mejor era cerrar la ciudad». Me hizo un gesto burlón con la cabeza. «Para preparar tu llegada, por supuesto. Legado. Los barcos y soldados de Becor siguen patrullando el mar, pero si las ratas huyen de su barco que se hunde, no las hemos visto». Tal vez sea porque no pueden ver más allá de los confines de tu propio culo, pensé. En voz alta pregunté: ¿ha habido alguna señal de Cerys? Dragoth negó con la cabeza. Sin embargo, las profundidades inferiores de la finca están protegidas. Puede que esté escondida ahí abajo. Si la conozco, tendrá algún as en la manga. No me importa lo que intente, dije sin tratar de ocultar mi irritación con la guadaña becoriana. Esto se acabó. En efecto, el hecho de que fuera capaz de convertir a uno de los suyos sugiere que ha perdido su toque. Dragoth se rió. Debilitada por un don nadie, sin sangre del otro continente. No es de extrañar que haya caído tan bajo. Inclinándome hacia el suelo, volé hasta uno de los balcones abiertos de la finca. Los soldados de Dragoth estaban saqueando el lugar, sacando cualquier cosa de valor y arrojándola en montones. Un mago en particular me llamó la atención. Estaba en posición de firmes como si esperara nuestra llegada. Su aspecto era, en general, poco llamativo, pero tenía una extraña dualidad. Por un lado tenía un ojo rojo y un cuerno corto que sobresalía de su pelo negro, pero por el otro su ojo era marrón y el cuerno había sido destrozado, dejando solo un muñón dentado medio oculto. ¿Cómo? Aún así no se inmutó cuando nos acercamos. Parece Caera, pero Caera no está ahí, como la mayoría de los soldados. En lugar de eso se colocó, o sea, parece el traje ese, la falsa apariencia que usaba Caera. Aún así no se inmutó cuando nos acercamos, como la mayoría de los soldados. En lugar de eso se colocó al lado y justo detrás de Dragoth, como si fuera su lugar. Varios magos dejaron lo que estaban haciendo y se pusieron en formación alrededor de los dos. ¿Qué has descubierto aquí, Wolfram?, preguntó Dragoth. Hemos seguido la mayor parte del cableado de maná por varios niveles, pero no hemos conseguido evitar la puerta del fondo. Suponemos que conduce a lo que sea que alimenta el escudo, dijo el hombre nacido en Britra con voz segura y ligeramente nasal. Che, ¿será toda una bomba? Llévanos hasta la puerta, dijo Dragoth y luego enmendó. Si eso es lo que desea el legado. Me detuve, tras atravesar un gran solar y entrar en un pasillo de conexión cubierto de pinturas de fantasía. En lugar de responder me limité a hacer un gesto con la mano. El joven Wolfram, de sangre alta Redwater, agachó la cabeza y se apresuró a pasar junto a mí sin mirarme a los ojos. Nos condujo por varias habitaciones más hasta que llegamos a una escalera que descendía empinadamente. Por el tiempo que tardamos en bajarla por la estrecha escalera, supe que debíamos de estar en lo más profundo del acantilado bajo la casa de Cerys. La puerta en cuestión era un grueso cuadrado de hierro empotrado en la pared. La única señal de cómo abrirla era un tenue cristal de maná fijado en la pared cercana. Sea cual sea la magia imbuida en esta puerta, no hemos sido capaces de abrirla, dijo Wolfram. He llamado a varios magos para que nos ayuden a evaluar. Podía sentir el maná que habitaba en el cristal, así como el maná almacenado en un dispositivo situado sobre la puerta que la arrastraba hacia la pared, y una serie de abrazaderas que la mantenían firme en la parte inferior, impidiendo que fuera forzada. La puerta en sí estaba fuertemente protegida contra la fuerza mágica, pero los mecanismos anexos dependían del sistema de entrada de maná y por tanto eran más fáciles de manipular, al menos para mí. Desembolsé el maná que obligaba a cerrar los abrazaderos y activé el mecanismo de la cadena. La puerta se movió ligeramente haciendo vibrar el suelo, y luego se elevó hacia el hueco superior con un suave zumbido. El espacio que había más allá, una especie de laboratorio, estaba iluminado con la fría luz azul de unos enormes cilindros de cristal llenos de un líquido incandescente.
Había cantidades increíbles de maná suspendidas en el líquido, que se estremeció ante mi presencia. «Esperen aquí», ordenó Nico a los soldados antes de cruzar la puerta con cautela. Dragoth resopló. «No te atrevas a dar órdenes a mis soldados donde yo...» Captó mi ceño fruncido y vi que el reconocimiento aparecía lentamente en el amplio rostro de la guadaña. «Quédense aquí, soldados», dijo, dejando sin decir nada la parte que Nico y yo habíamos comprendido. Cualquiera fuera el estado en que se encontraba el soberano Orleth, queríamos que la menor cantidad de gente posible lo viera. Tubos de cristal conectaban muchos de estos cilindros entre sí y una variedad de dispositivos y artefactos adheridos a las paredes, ninguno de los cuales tenía sentido para mí. Cristales de proyección en blanco salpicaban las paredes como ojos sin vista entre el resto del equipo. Miré a Nico. Sus ojos recorrían rápidamente el laboratorio y tenía la boca ligeramente abierta. Por un segundo decía haberle dado más tiempo para disfrutar de aquel momento, pero había algo mucho más urgente de lo que ocuparme. Más allá de las primeras filas de cilindros, el centro del laboratorio estaba aislado por un escudo en forma de cúpula. Su coloración tenía un tinte ahumado y era increíblemente denso, pero reconocí la fuente de maná. Caminaba hacia adelante. Me movía entre los cilindros de color azul brillante que burbujeaban silenciosamente y un tanque más grande aparecía a la vista justo en el centro de la zona blindada. Orleth Viritra flotaba en su interior. El soberano tenía un aspecto consumido y su rostro era insípido y vacío de pensamiento o expresión. Al menos así era en una de sus cabezas. La otra le faltaba por completo, no le quedaba más que un muñón desnudo del cuello que se había curado en una cicatriz sangrienta. De pie junto al tanque, su pelo perla destacando sobre sus túnicas de batalla de escamas negras, estaba mi presa. «Prometí que vendría por ti, Ceris, y aquí estoy». La guadaña me dedicó la misma sonrisa frustrante e imperturbable que ya había visto demasiadas veces. «Hola», dijo Dragoth con una inclinación de cabeza hacia Ceris, cruzándose de brazos y apoyándose despreocupadamente contra uno de los tanques. Ceris solo le dedicó una mirada fugaz antes de centrarse en el joven mago de sangre britra. «Todo este tiempo, lobo, ¿de verdad te he enseñado tan poco?». Levantó la barbilla mirando ferozmente a la guadaña. «Me enseñaste todo lo que necesitaba para vencerte, mentor. Eso era todo lo que necesitaba de ti». Dragoth soltó una carcajada. «El gran tonto de Dragoth supera el peligroso intelecto de Ceris. ¿Quién lo habría dicho?». Ceris se comió las uñas distraídamente mientras miraba a la pareja desde detrás de su escudo. Difícilmente. Admito que mis sentimientos están heridos, pero es mejor haber confiado y perdido que no haber tenido nunca ese potencial. Además, creo que Kaera tuvo éxito en su vida, ¿no es así? «Basta», espeté dando un paso hacia el escudo, aún más irritada por el hecho de que Ceris me hubiera ignorado en favor de intercambiar golpes sin sentido con un niñato enfadado. «Creía que eras lista, Ceris, pero te has arrinconado y ahora recurres a un viejo truco que yo ya he superado. La verdad es que estoy un poco decepcionada teniendo en cuenta la temerosa reverencia que todas las demás guadañas parecen tenerte». Antes de que pudiera responder, introduje la mano en el escudo y lo desgarré. O mejor dicho, lo intenté, pero se me resistió. «Orleth aún controla activamente este maná», dijo Ceris acercándose a su lado del escudo, justo enfrente de mí. «Al estar tan disperso y procesado a través de repetidor tras repetidor para llegar a los rincones más remotos de Sesklar, su control sobre él se debilitó. Pero aquí tan cerca», señaló al basilisco comatoso que flotaba detrás de ella, «creo que te resultará mucho más difícil arrebatarle el control». Arremetí con la mente y el maná desplegando todo mi poder. El maná chocó contra el maná y el escudo tembló, sin embargo, no se rompió. «Derríbalo», ordené concentrando todo mi poder en golpear de nuevo. Nico envió balas multielementales y púas de hierro sangriento contra el escudo por un lado, mientras Dragoth conjuraba un martillo de guerra negro y dentado, envuelto en viento del vacío, y lo estrellaba una y otra vez contra la barrera. Ceris solo nos dedicó una sonrisa solemne y despectiva por nuestros esfuerzos. «Durante demasiado tiempo, Alacre ha sido el patio de recreos de dioses locos», dijo Ceris lo bastante alto como para que se lo oyera por encima de la explosión de tantos hechizos, pero sin dirigirse a ninguno de nosotros en particular. «Crían a la gente como bestias, nos asignan un propósito al nacer basándose únicamente en la pureza de sangre, y desechan a cualquiera que no satisfaga sus necesidades. Pero la verdad de nuestra vida cotidiana es mucho peor de lo que nadie sabe». A mi lado, Nico vaciló mientras miraba confundido alrededor de la habitación.
Porque todo esto, toda nuestra existencia desde los primeros antepasados conocidos de nuestras sangres, fue solo para crear un pueblo lo bastante fuerte como para que Agrona pudiera pisotearnos mientras alcanzaba su objetivo final. Continuó Cerys volviendo hacia su izquierda sin mirarnos siquiera. ¡Ya basta!, volví a ladrar. ¡Atrás!, ordené a Nico y Dragos y el chico de un solo cuerno. Empujando ambas manos hacia adelante, volví a presionar contra el escudo. El laboratorio quedó en silencio, salvo por el incesante zumbido del equipo. En lugar de empujar el maná hacia afuera en un intento de controlarlo, lo traje hacia mí. Una sonrisa victoriosa se dibujó en mi rostro mientras la superficie del escudo teñida de humo se arremolinaba. Cerys tenía razón. No podía romper el férreo control de Orleth sobre su maná. El soberano era demasiado poderoso, pero podía absorberlo como había hecho con el Fénix y el soberano Kyros. Cerys había hecho una pausa para verme comenzar, y la tristeza se apoderó de sus facciones al darse cuenta en verdad de que había perdido. Agrona ha iniciado una guerra con Ephiótus, la tierra de los dioses. No espera que le ganes la batalla ni a sus britra sangre ni a sus guadañas, ni siquiera a sus espectros. No quemará a todos como combustible en el horno de su ambición porque no quiere ser el señor de los menores. Pretende ser el rey de los asuras. El maná penetró en mí. Me abrí a él por completo, absorbiéndolo hasta hincharme. Llamas fantasmales me envolvieron, parpadeando desde mi piel mientras quemaba el maná que no podía contener. Te equivocas, gruñí apretando los dientes. Ganaré su guerra por él y volveré a casa. Cecilia, Nico dijo, sonando incómodo mientras daba un paso atrás de mí. Cerys giró la cabeza en mi dirección con las cejas ligeramente levantadas. Oh, Lady Caera. Lady Cecilia, legado nacido del otro mundo, perdóname. ¿Creías que te hablaba a ti? Sus ojos se abrieron ligeramente y volvió a mirar hacia otro lado. Al mismo tiempo, varios cristales de proyección se iluminaron alrededor del laboratorio. Vacilé al ver la imagen reflejada en varias pantallas. Cerys, vista a través de una tenue neblina gris, mirando solemnemente al artefacto de grabación, mientras a su lado ya sudaba bajo un aura de llamas incoloras, luchando contra su escudo como un bebé que intenta dar su primer paso. Entonces la imagen cambió, mostrando la escalera fuera del laboratorio, centrándose en las expresiones incómodas de mis soldados mientras intercambiaban miradas o retrocedían. Luego otra vez, esta vez en la cara del soberano Orleth, sin sentido y con la mandíbula floja. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que mi rostro se enrojecía al darme cuenta de que Cerys había tendido algún tipo de trampa después de todo, pero sin comprender aún de qué se trataba. Puta madre, Tebate me da sueño, chat, no puedo. No sé por qué. Se está proyectando esto, dijo Nico mirando de panel en panel. Pero para. Oh no. Escúchame, Alacria, continuó Cerys, proyectando su voz como si estuviera dando un discurso. No creas las mentiras que te han contado. Cada vez que un alacriano se atreve a expresar su oposición... Deja de leerlo. No, bueno, ya termino el capítulo. Expresar su oposición a este cruel régimen. La narrativa es siempre la misma. Pero yo no lucho para hacerme con el poder ni para aumentar el prestigio de Sesklar. Ni siquiera porque crea que ella sola pueda derrotar a Agrona. Lucho para demostrar que es posible. Puede que nuestra civilización haya crecido en el fétido suelo de los Britra, podada por su falta de empatía y humanidad y regada con nuestra propia sangre, pero es nuestra civilización, no la de los Asuras. Es hora de derrocar a nuestros soberanos. Tú, y solo tú, puedes reclamar la soberanía sobre ti misma. Orleth empezó a retorcerse dentro de su tanque y percibí un debilitamiento del escudo. Redoblé mis esfuerzos y las llamas a mi alrededor crecieron. Cecil, deberíamos... La sangre que latía en mis oídos ahogó cualquier otra cosa que Nico tuviera que decir, pero ya casi estaba allí. En un momento el escudo caería y cuando lo hiciera usaría el maná capturado de Orleth para separar a Cerys célula por célula. Ella también debió percibirlo porque de repente se dirigió hacia el tanque del centro. Un rayo de energía negra salió disparado de su mano, rompiendo el cristal. Un líquido espeso y azulado se derramó por el suelo y llenó el laboratorio de un hedor conservador. El cuerpo de Orleth se liberó de los cables clavados en su carne, cayendo al suelo como un cadáver. Para los que no me crean, continuó Cerys, una hoja de maná oscura se manifestó en su mano. Podemos cambiar la narrativa de nuestras vidas. Podemos hacer sangrar a los soberanos. La espada centelleó en la cabeza que le quedaba a Orleth, cayó al suelo, quedando boca arriba en el fango, con los ojos sin vista, mirándome fijamente. El escudo desapareció. El fuego fantasmal se precipitó a mis manos y me encontré con la mirada de Cerys. Estaba resignada, pero aún así reunió su maná.
Empujé con todo ese poder, exaltándome en él. El maná de Ceres estalló y entonces desapareció. ¡No! Grité sintiendo que el tiempo se detenía de repente al sentir que el portal en el que había estado lo alejaba. Las llamas estallaron. Algo se rompió dentro de mí. ¿Qué? Rugió Dragoth abalanzándose hacia donde estaba el portal, incrustado en el suelo. Dijo algo más, pero sus palabras se perdieron bajo el zumbido de mis oídos. La gravedad parecía estar cambiando, inclinándose lentamente hacia un lado como un barco de fugas a un punto de hundirse. El maná fluía hacia mí, asfixiándome, y sentí que me hundía bajo las olas que me agarraban e intentaban hundirme. Pero mi núcleo era peor, mucho peor. Estaba en el suelo, aunque no recordaba haberme caído. Unas manos me agarraban la cara, me obligaban a girar la cabeza, pero los rasgos afilados y aterrorizados que me devolvían la mirada no se alineaban correctamente. Debía de ser Nico, sabía en el fondo de mi mente, pero no era mi Nico. Una punzada de dolor hizo que mis sentidos se alejaran de su rostro pálido y sudoroso y volvieran a mi corazón. Me palpitaba, me dolía, me crujía. El núcleo, mi núcleo, estaba cubierto de una telaraña de fisuras microscópicas, pero incluso eso estaba mal, porque en lugar de que el maná del interior del núcleo empujara hacia afuera, todo ese maná, del limo que cubría el suelo, los enormes cilindros azules como relámpagos, el equipo se estaba filtrando en mi núcleo, y la presión crecía y crecía y crecía. Mi núcleo implosionó. En un instante que me pareció eterno, la cáscara blanca y dura del órgano mágico se disolvió al ser empujada hacia el interior, hacia el infierno de maná que ahora ardía en mi esternón. ¿What? Jadeé sin aliento, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Algo estaba ocurriendo fuera de mí, pero solo tenía la vaga sensación de movimiento. Gritos. Un estallido de magia, y luego volví a ser arrastrada hacia el interior. Mi núcleo había desaparecido, y todo ese maná salió disparado en una explosión blanca. Por un momento, estuve flotando en el centro de un universo blanco y en blanco, como si la explosión hubiera hecho borrón y cuenta nueva sin dejar nada más que yo. Entonces, la oscuridad se apoderó de mí y todo se volvió negro. ¡No me digas que vuelve Tesia! ¿Los brownies siguen escondidos? No. Los llevé a la... Los llevé a la cocina ayer. Che, ¿cómo que se mete dentro de la oscuridad, boludo? ¿Volverá la trolita de Tesia? Ahora me da intriga, boludo. Ahora me da intriga, guacho. Sí, Tesia Netorare con Agrona. Acá intentando tomar el hilo me quedé en el cap 10. Tesia es el mejor personaje de Tebate, dice uno. No, bueno, ¿qué dice, señor? Me está dando algo, por favor. Novelita. Enmiendas. Pop de Arthur Lewin. Los que no están al día, pónganse al día. Aunque bueno, el Virgo no ayuda mucho ya que sube un video cada 3 meses. Pero XD. ¿Cómo veo en lo de los libros los precios en dólares? Elegís cualquier libro, lo sumás al carrito. En el carrito pones tu código postal. Cuando te diga este código postal no es de Argentina, le pones cambiar país, elegís el país del que sos. Y ahí te van a aparecer los precios en dólares y el precio del envío también. O te vas abajo de todo y ahí elegís idiomas y países y cambiás el país del que seas y ya. Bueno, a ver. Pop de Arthur Lewin. La mazmorra se volvía más oscura y laberíntica a medida que avanzábamos. Los cadáveres de las bestias de maná cubrían los pasillos y los restos de sus cuerpos, destrozados, evidenciaban la increíble fuerza del titán. Esto sería fin del volumen 10. Los cadáveres aumentaban de tamaño a medida que nos adentrábamos en los túneles, y la mazmorra se convirtió en poco más que paredes rotas, llenas de sonidos excavados y en carne viva. Hola Virgo, ¿dónde puedo comprar ese libro de Tebate en español? Ahí está la página. Voy a hacer un pequeño... Perdón, soy regede, pero... Una pequeña demostración para que lo vean. Porque están preguntando muchos. Se meten acá, ponen The Beginning
¿Les aparece esto? Este de precio en pesos. Ponen agregar al carrito. Se meten en el carrito. Medios de envío. Acá pones... Creo que este es de México. Pones tu código postal. Cambiar tu país de entrega. México en este caso. Aplicar. Y ahora te aparece en pesos mexicanos. Y cuando venís acá, medios de envío, te aparece... bueno, debería de aparecer... no, el de Boxfly es el que tendría que aparecer. No, debería de aparecer otro, que es más barato, que es el de FedEx. No sé por qué no está apareciendo. Pero, en fin, te metes acá y te sale. Capaz que hay que arreglar el tema de los envíos. Después lo miraré. Pero esa es la forma en la que podés verlo. Debería de salir una forma de envío más barata que no está apareciendo por alguna razón. Ahora sí. Vamos. Virgo, 15k en pesos mexicanos de libros. Voy por ti. No sé cuánto es esa plata, pero God. 3 medios de envío. ¿Te salen a vos? Si a vos te salen, perfecto. No sé por qué acá no están saliendo. Ahora sí. Mientras Xavier nos guiaba, intenté establecer conversación con Evasir, pero solo me sugirió que reservara mis preguntas para alguien mejor preparado para responderlas. ¿Esto qué estaba pasando? ¿Quién mierda es Xavier y quién mierda es Evasir? Nuestro camino nos llevó a través de un segundo nivel de la mazmorra. Atravesamos una cámara de al menos 30 metros de ancho y la mitad de alto con docenas de abolladuras clavadas en las paredes. Una imponente pila de cadáveres de bestias de maná llenaba el centro de la cámara, incluido uno varias veces mayor que los demás. Tenía una forma similar pero con extrañas protuberancias bajo el vientre, algunas de ellas rotas y un calor ardiente atrapado en sus 3 cuernos que brillaban como brasas. El pájaro de la directora que llevó a Arthur a reunirse con Aldir. Ah, bien. Ok. Perfecto. El látigo imperial, dijo Xavier fijándose en la dirección de mi mirada. Una bestia de maná digna de caza incluso para los Asura. Evasir gruñó, pero sonaba satisfecho de sí mismo cuando dijo: he matado al emperador de esta mazmorra más veces de las que me importaría considerar, pero siempre es una batalla digna de ser contada. Desde esta cámara solo quedaba un corto trecho hasta nuestro destino aparente. Un segundo conjunto de grandes puertas, la madera negra grabada con la imagen de un enorme pájaro, con las alas desplegadas. El grabado estaba incrustado en una especie de metal que captaba la luz y parpadeaba con un tenue brillo anaranjado. Unas enredaderas descendían de una grieta del techo para enmarcar la puerta con hojas anaranjadas del color de las llamas otoñales. Evasir se adelantó. En su puño creció un alto bastón de piedra rojiza que golpeó contra el suelo. Las puertas se abrieron revelando una cámara de 6 metros cuadrados y otro conjunto más sencillo de puertas cerradas. Su bestial compañero se colocó en una alcoba a un lado de la cámara mientras Evasir abría de un empujón las puertas interiores. Estarán esperando en el vestíbulo, le dijo a Xavier, que asintió apreciativamente. Y pasó. Yo hice lo mismo, curioso por saber quiénes eran ellos y dónde estaba aquel lugar, pero reteniendo mis preguntas. Evasir no vio cómo nos alejábamos, sino que cerró la puerta tras nosotros y volvió a lo que fuera su deber. ¿Esto es una especie de fortaleza Asura?, pregunté en voz baja. La cola de Xavier se agitó antes de detenerse y darse la vuelta para mirarme. Esas puertas no se han abierto a un humano, elfo o enano, desde que se tallaron con la primera madera de carbón que maduró en el páramo de las bestias. Aunque has sido invitado, se está por ver si tu presencia es bien recibida. La gracia de un rey te sentará mucho mejor que aquí que el físico de un dragón. Mirá. Está en un lugar sagrado, mal. Sin esperar respuesta, continuó por el pasillo. En lugar de la piedra oscura y áspera de la mazmorra, este pasadizo interior era de cálido mármol gris, salpicado de apliques plateados desde los que ardían las pequeñas llamas anaranjadas. Más enredaderas crecían a lo largo de las paredes y a lo largo del techo curvo, añadiendo un aire bucólico y un dulce aroma otoñal que hacían olvidar fácilmente que estábamos bajo tierra. El corto pasillo se abría a un balcón que sobresalía de la pared de una enorme habitación. Me quedé boquiabierto ante un jardín mayor que el de cualquier palacio real, un derroche de color con altísimos árboles de corteza plateada cubiertos de brillantes hojas anaranjadas. Varias esferas flotaban cerca del techo de los jardines, emitiendo una agradable luz que se sentía como un suave sol de verano sobre mi piel. Creía que los enanos habían hecho un buen trabajo haciendo sus cuevas hogareñas, pero esto... Regis dejó escapar un silbido ahogado. Se parece más a Ephiótus que a Dicatén. La cabeza de Xavier se abalanceó en el extremo de su largo cuello de reptil. En efecto, en algunos aspectos lo es. Los árboles de Charwood, las plantas, esta gente que ves aquí, todos son vestigios de Ephiótus.
Unas cuantas personas descansaban o paseaban por los jardines, charlando o simplemente sentados con la cara mirando hacia los artefactos luminosos. Sus cabellos de color rojo fuego o negro ahumado y sus ojos de un naranja vibrante los identificaron como miembros de la raza del Fénix. Esos ojos empezaron a girarse hacia nosotros a medida que más y más Fénix se percataban de nuestra presencia. Amigo, algunos solo nos observaban con curiosidad, pero otros abandonaron su ocio y salieron rápidamente del jardín. No pensé que vería aquí pájaros menos amistosos que en nuestra lechuza, guía, comunicó Reggie mentalmente. Esbocé una sonrisa. Vuelve a sentarte en mi espalda, gruñó Javier como si hubiera oído los pensamientos de mi compañero. Volaremos desde aquí. Mis cejas se alzaron ante la idea de volar a través de una mazmorra subterránea, pero hice lo que me sugería después de que Reggie volviera a estar a salvo dentro de mí. Javier se asomó ligeramente al borde del balcón y volamos sobre el jardín. Los Asuras que aún permanecían allí nos observaron con un aire de aprensiva curiosidad. Volamos entre dos árboles y descendimos hasta la entrada de un túnel. Este túnel era mucho más liso que los que había visto antes. Solo mármol desnudo cubierto de vetas negras cenicientas como marcas de quemaduras. El túnel se dividió y Javier giró a la derecha, luego a la izquierda donde nuestro túnel se unió a otro. El pasadizo terminaba bruscamente abriéndose en lo alto de otra cámara extremadamente grande. Mi primera impresión fue la de un teatro, con varios niveles de balcones que daban a una plataforma central. Al igual que las otras cámaras que había visto anteriormente, la mampostería era predominantemente de mármol gris, pero columnas de madera negra sostenían los balcones, alrededor de los cuales crecían más enredaderas bordeadas de coloridas hojas otoñales. Una gran mesa circular descansaba actualmente sobre la plataforma central, alrededor de la cual se sentaban 4 personas, a 2 de las cuales conocía bien y a una ya podía adivinarla, pero la cuarta era a la vez una desconocida y algo fuera de lugar. Javier rodeó el espacio una vez y luego aterrizó suavemente. Cuando caía al suelo, volvió a transformarse en búho y revoloteó hasta un balcón cercano, posándose en la barandilla y observándonos con sus ojos sobredimensionados. Las 4 figuras se habían levantado de sus asientos alrededor de la mesa, observando nuestra aproximación. Aldir estaba más cerca de mí. Había abandonado su severo uniforme de estilo militar para una relajada túnica y unos ligeros pantalones de entrenamiento. Y su larga melena blanca caía sobre un hombro, pero por lo demás no parecía haber cambiado. El ojo púrpura de su frente me observaba sin emoción, mientras que sus ojos normales permanecían cerrados. Ren Kine estaba a su izquierda, envuelto en una capa blanca manchada de hollín y parecía claramente fuera de lugar en la gran sala. Al igual que Aldir, tenía el mismo aspecto que cuando había entrenado con él en Efiotus. Sucio, cansado y casi desalineado a propósito. Lo único que destacaba era la única pluma de color naranja brillante en su pelo y la forma en que su mirada observadora parecía clavarse en mi pecho hasta lo más profundo. Amigo, apareció de vuelta Ren. Pero no fueron ni Aldir ni Ren quienes nos hablaron primero. Un hombre alto y de complexión atlética pasó junto a Aldir. Vestía una túnica dorada bordada, con plumas estilizadas y llamas sobre una túnica de seda color crema y pantalones oscuros. Llevaba las manos metidas en la túnica, sujetas a la cintura por un cinturón oscuro. Marcas como tallos de pluma brillaban como carbones a los lados de su rostro, que tenían el mismo aire de eterna juventud que el de Kesses. Pero donde Lord Indra solo podía parecer desapasionado y engreído, el rostro afilado y delineado de este hombre transmitía una innegable sensación de sabiduría y curiosidad. Sonreía, pero había algo complicado en esa simple expresión. Tal vez fuera la forma en que sus ojos brillaban como 2 soles capturados. Arthur Leywin, hijo de Alice y Reynolds Leywin, vínculo de Sylvie Indrath, alma reencarnada del rey de la tierra Grey. El hombre se soltó una mano del cinturón y se pasó los dedos por su indomable melena de pelo anaranjado. Soy Mordain, Fénix del clan Asclepio. Bienvenido al hogar. Me pasé la lengua por los dientes considerando mis palabras. Gracias por la amable bienvenida. Me doy cuenta de que permitirme venir aquí debe de haber sido una decisión cuidadosamente sopesada. Pero tengo que preguntar, ¿estoy aquí a petición de Aldir o a petición tuya? Hay que reconocer que Aldir y Ren tuvieron que convencerme para que te invitara aquí, respondió Mordain sin vacilar. La verdad es que mis ojos han estado apartados de su mundo durante mucho tiempo. Excepto... Hizo una pausa y una emoción que no pude identificar pasó por sus facciones, pero retrocedió con la misma rapidez. Me sorprendí bastante entonces, cuando giraron mi cabeza y me mostraron a ti.
pero no me convencí inmediatamente de que encontrarme contigo cara a cara mereciera el riesgo. Aunque lo cortés habría sido intercambiar varias rondas de galanterías para acercarnos al verdadero propósito de la conversación. No creía que Mordane o yo tuviéramos paciencia o interés en esos juegos. Paciencia o interés en esos juegos. ¿Planeas ayudarnos contra el clan Britra? O incluso contra Efeutu si llega el caso. Directo al grano y una pregunta válida. Mordane dio un paso atrás señalando la mesa. Por favor, únete a nosotros. Hay mucho que discutir. Cuando Mordane volvió a su asiento, me encontré con la mirada de Aldir. Apartó la mirada mientras se acomodaba en su silla. Me moví a su alrededor y me senté junto a Ren, que se mordió el labio mientras me miraba especulativamente. Echó una mirada de reojo a Mordane y luego se inclinó hacia mí con una expectación apenas disimulada. ¿Y bien? ¿Dónde está el arma? Puedo sentir la energía de la clorita dentro de ti, pero... Le di un empujón a Regis y lo obligué a salir de mi cuerpo. Un fuego púrpura envolvió los bordes de mi sombra cuando Regis se manifestó con la mandíbula momentáneamente floja por la sorpresa. Una manifestación consistente, murmuró Ren, inclinándose hacia adelante para verla mejor. Y una forma tan única. Necesitaré que me lo cuentes todo. Por supuesto, sobre tu estado cuando se manifestó el arma y las entradas anteriores a la manifestación. Los rasgos de personalidad son de interés primordial a la hora de evaluar un arma consciente. Pero los poderes adquiridos también son esenciales, por supuesto. Ren se quedó pensativo con los ojos desorbitados y pude imaginármelo catalogando mentalmente todos aquellos pensamientos. Saluda a tu creador, Regis, dije reprimiendo una risita. Regis parpadeó e inspeccionó a Ren. Las llamas de su melena estaban quietas. ¿Papi? Las cejas de Ren se arrugaron y me miró con el ceño fruncido. Esta arma acaba de... Así que tú eres el que me creó, ¿eh? Tenemos que hablar, continuó Regis cambiando el tono. Me gustaría presentar una queja. Estar vivo es genial y ni siquiera me importa hacer un arma. Soy realmente un malote. ¿Pero de verdad tenía que venir en una caja con la Barbie que malaba? ¿Tienes idea de lo que me ha hecho pasar este tipo? Ren parecía completamente desconcertado mientras miraba sin comprender entre Regis y yo. Mordane se aclaró la garganta. Parece que ustedes dos tienen mucho que discutir. Con el permiso de Arthur, quizá podrían continuar esta conversación en otro lugar, al menos por el momento. Ya sabes lo mucho que me gustan estas pequeñas reuniones de negocios políticamente tensas y socialmente incómodas. Pero estoy dispuesto a sacrificar mi asistencia si prefieres que me vaya a charlar con este viejo chiflado. Ve, pero mantén los ojos abiertos. Envié de vuelta. Quiero saber todo lo que puedas descubrir sobre este lugar. La silla de Ren se alejó flotando de la mesa y me di cuenta de que estaba sentado sobre un conjuro de piedra. Ya hablando animadamente, se dirigió hacia una de las pocas entradas inferiores de la cámara. Regis galopando a su lado. Tras verlos marchar, se volvió a centrar mi atención en Mordane, pero fue la mesa que había entre nosotros lo que me llamó la atención. Su superficie había sido tallada con exquisito detalle, dando vida a un hermoso paisaje urbano. Era una ciudad que reconocí. Zoroa, dije trazando con un dedo la línea del tejado de un edificio que podría haber sido la sala del tribunal que había visto en el último juicio a un Dijin. Mordane soltó un suspiro agudo y su mirada ardiente se dirigió hacia la cuarta persona de la mesa, que aún no había sido presentada. Se trataba de un hombre de hombros anchos y pecho de tonel, más ancho de estatura que Aldir y más corpulento que Mordane, pero menos alto. Su rostro era ancho, de rasgos suaves pero apuestos, y tenía el cabello anaranjado que caracterizaba a la mayoría de los otros fénix, aunque un poco más oscuro y con un tinte ahumado que brillaba púrpura cuando se movía y la luz lo captaba. Sus ojos, sin embargo, eran los que más destacaban. Uno era naranja brillante, como si mirar la caldera de un volcán activo, mientras que el otro era azul glacial, tan claro y nítido que era casi blanco. Esa ciudad y con ella su nombre desapareció hace mucho tiempo, dijo Mordane, atrayendo de nuevo mi atención hacia él. Esta mesa es de hecho una reliquia de cuando aquella ciudad aún existía. Me imaginé a la dama Sae Areum, la mujer de Jin que se sentaba al otro lado de una mesa. Esta mesa. Estaba seguro de que ese es en mis visiones, y me pregunté qué relación habría entre aquella escena y este lugar. Pero tuve que dejar de lado mi curiosidad porque no había venido a aprender sobre Mordane, ni siquiera sobre los Dijin. Me olvidé que era un directo e intenté adelantarlo. Bienvenido a mi mundo.
Virgo, ya sube el video del manga, por favor. Pará, flaco, estoy leyendo. Cuando termine de leer, si me queda tiempo, lo subo. Si no, van a tener que esperar a mañana. Todo esto es interesante, pero me siento obligado a abordar la razón por la que he venido aquí, dije centrándome en Aldir. Sé lo que he visto con mis propios ojos y sé lo que Queses me ha contado y me ha ofrecido. Me gustaría oírte responder por tus crímenes. Morden levantó una mano, sin duda preparándose para interponer alguna queja, pero Aldir lo detuvo con un pequeño movimiento de cabeza. Es lo justo. Arthur estaba allí. Después de todo, cuando usé la técnica del devorador de mundos. Mis ojos se abrieron ligeramente. Sentí tu presencia, aunque no me di cuenta de que eras tú en ese momento. Tragué saliva y se me hizo un nudo en la garganta al recordar aquel momento. Mi visión volando en Alacre Eleanor, donde vi cómo Winsome luchaba contra Nico y Tessia, ya convertida en el recipiente de Cecilia. Aunque yo no lo supiera, y como Aldir destruía el país al que había llamado hogar durante la mitad de mi juventud, casi asesinando a mi hermana en el proceso. ¿La Cam? Ah, la cama anda bien, hijo de puta. Aldir siguió hablando. Pero no le interrumpí mientras me explicaba lo que sucedió después. Como empezó a dudar de su propósito de liderazgo de Queses, fue desterrado del clan Thyestes a petición propia y luchó contra soldados que él mismo había entrenado. Sacó una pequeña caja de un artefacto de una dimensión oculta y la puso sobre la mesa frente a mí. Al principio, había pensado acudir a ti inmediatamente y ofrecerte mi ayuda para retomar Dikaten, pero no estaba seguro de que aceptaras, y comprendía demasiado bien cómo me vería tu pueblo, como a un monstruo. Ren aceptó, así que esperamos nuestro momento y nos instalamos temporalmente en el castillo volador sobre el páramo de las bestias, ya que las fuerzas de Dikaten aún no han intentado recuperarlo. Me di cuenta de ellos casi de inmediato. Intervino Mordin. Nuestra seguridad depende mucho de saber cuándo hay otros Asuras cerca, pero me ayudó el hecho de que mis fuentes en Efiotus me habían puesto al corriente de la situación con Aldir, así que ya estaba alerta. Mordin nos acogió en el mundo que ha creado para su pueblo, y por eso he esperado un momento apropiado para reunirme contigo, terminó Aldir. Durante toda su explicación habló con la fría eficiencia de un soldado que entrega una misiva importante, clerical y ausente de cualquier emoción. ¿No lo sientes?, pregunté con las palabras crudas en la garganta. Aldir se limitó a acercármela ligeramente la caja. Te he traído esta pequeña muestra. Estuve a punto de golpear la caja contra la mesa para que se hiciera añicos en el suelo, pero me contuve. En lugar de eso levanté deliberadamente la tapa de la caja. Estaba llena de tierra oscura y fragante. Tierra de las laderas del monte Geolus, dijo Aldir con rigidez. Espero que tal vez pueda ayudar a enmendar deshaciendo alguna pequeña parte de la destrucción que he causado. Lentamente cerré la tapa. ¿Puedo hacer que vuelvan a crecer las vidas que quitaste allí, Aldir? Es que sí, me diste un pedazo de tierra, métetela en el orto. Aldir no se apartó de mí. Sus dos ojos normales, muy humanos, se abrieron y se encontraron con los míos. Los árboles no son una cultura ni una civilización. Un bosque no traerá de vuelta a los elfos del borde de la extinción. Mi voz se agudizó al hablar y mi mandíbula se tensó de rabia. Queses quiere que te mate. Dijo que eso haría justicia a nuestro pueblo. Aunque decida no hacerlo, me ha prohibido aliarme contigo. A cambio de compartir mis conocimientos sobre el éter, va a ayudarnos a proteger Dikaten de Agrona. Un trato que tu continua existencia pone en peligro. Un puño carnoso golpeó la mesa, haciendo saltar la caja de tierra. Todos nos volvimos para mirar al joven Asura de ojos naranjas y azules. «Vienes aquí a proferir amenazas», gruñó con una voz grave que vibró en mi pecho. «El general dirá...» «Tranquilo, Chul», dijo Mordin bajando lentamente la mano en un gesto de calma. «Arthur tiene derecho a decir lo que piensa y lo escucharemos. Aunque debo admitir que me inquieta la idea de que Lord Indra envíe dragones a Dikaten. Incluso si cumple su parte del trato, que podría hacerlo si la recompensa es realmente conocimiento etérico. Eso significa que ya tiene soldados leales en posición de atacar cuando ya no le seas útil». Mantuve la mirada fija en Chul un momento más y luego me dirigí a Mordin. ¿Quieres decir que la presencia de fuerzas de Indra pondrá tu hogar en riesgo de ser descubierto? Así sería, si llegara el caso, aceptó Mordin amistosamente.
Pero están avanzando cosas que escapan a tu conocimiento. Con el legado. Me concentré en él, con la piel de gallina por todo el cuerpo ante la mención del legado. Agrona tiene prisionero a uno de los míos desde hace mucho tiempo. He podido sentir algo de lo que ha sufrido y hace muy poco fue ejecutada. Sus ojos se desviaron hacia Chul, sí, el dragón ese. Casi demasiado rápido para verlo. El legado absorbió todo su maná matándola. Chul se puso de pie de repente enviando su silla hacia atrás. «¡Y sigues negándote a actuar con Agrona!», gritó con la voz retumbando como un cañón. Ah, era un fénix. «Lloramos la pérdida de tu madre hace mucho tiempo», dijo Mordheim con voz suave y llena de desesperación controlada. «¿Qué de ti, forastero?», preguntó Chul poniendo ambas manos sobre la mesa e inclinándose hacia mí. «¿Tienes miedo de luchar contra los Britra? Esconderás tu nación bajo las alas de los dragones y meterás la cabeza en la arena». «Perdónalo», dijo Mordheim dirigiendo a la joven Azura una mirada severa. «Lady Dawn fue encarcelada cuando Chul era solo un niño. Nos veía volar a la batalla haciendo llover fuego sobre Taegrin Kaelum en retribución». «¿Hay otros como tú?», le pregunté a Chul, «que estén ansiosos por abandonar su escondite y llevar su lucha a Agrona». Cruzó sus musculosos brazos y giró la cabeza hacia un lado, mirando hacia otro lado. «No, verás que los que están aquí prefieren vivir su vida paseando por los jardines y olvidando que una vez fueron los cazadores más poderosos de Fiotus». Mordheim se puso en pie. Pensé que tal vez iba a reprender a Chul, pero en lugar de eso me dedicó una brillante sonrisa. «Y así se presenta una oportunidad, Arthur. Aún no me lo has pedido, pero quieres mi ayuda en esta batalla. Chul, deseas partir y llevar tu lucha al clan Britra». Inmediatamente vi a dónde quería llegar con esto. Es casi increíble la forma en que ustedes los Asuras pueden torcer las cosas para tratar de hacer lo que es bueno para ustedes. Suene como la mejor para todos los demás. Ah, también. Parece como si me estuvieras poniendo de niñera de un Asura que está colmando tu paciencia. Los ojos desorbitados de Chul se abrieron de par en par y señaló Mordheim con un dedo grueso. «Sabes que no me refería a eso. Quiero que... Además, ¿qué posibilidades tiene este menor contra los Britras? Sería un desperdicio. Probablemente ni siquiera pueda luchar». Levanté una ceja mirándole pasivamente. «¿Cuántas batallas has ganado, Asura?». «Tengamos un combate entonces», sugirió Mordheim metiéndose las manos en el cinturón. «Una oportunidad para probar la fuerza y la valía de cada uno». Chul se burló. Por mí perfecto», respondí ansioso por liberar la frustración contenida. «Mirá cómo entró en el juego igual Arthur, ¿eh?». Mordheim hizo un gesto. Tengo un píxel muerto, muchachos. ¿O no? ¿Es la página? ¿Ustedes también lo ven? Ah, está en los dos lados. Ah, es de la página. ¿Lo ven? No, no lo ven. Miren. ¿Ven esos puntitos de ahí? Que están acá, que se van moviendo. Yo los veía más sumiados y me asusté. Dije, oh no. Aparte solamente estaba viendo uno. Ok, prosigamos. Con un gesto de la mano la mesa se hundió en la piedra como si estuvieran arenas movedizas. Los braseros se encendieron con brillantes llamas anaranjadas y un escudo translúcido cobró vida separando el centro de la sala de los balcones. Mordheim y Aldir volaron hacia el balcón más bajo y central. Están intentando convertirse en aliados. Luchen con esa idea en mente. Chul crujió el... Dijo Mordheim. A su lado Aldir frunció el ceño pensativo. Chul crujió el cuello y levantó los puños, cada uno del tamaño de mi cabeza. ¿Listo, humano? Rodé los hombros y reforcé el éter que revestía mi cuerpo, pero no conjuré mi arma ni mi armadura. En lugar de hablar, me lancé con el pie trasero, sprintando hacia adelante. A pesar de su tamaño, Chul era rápido. Su postura cambió entre un paso y el siguiente, y su puño estalló en llamas cuando salió disparado hacia mi cara. Caí de rodillas. Me deslicé por debajo del puñetazo, enganché su brazo con el mío y me dejé empujar hacia arriba por la fuerza, clavándole la rodilla en las costillas. Su maná con atributo de fuego estalló como una nova, empujándome hacia atrás mientras aún estaba en el aire. Y él se abalanzó sobre mí con los puños cerrados sobre la cabeza como un martillo. Todavía en el aire, giré el cuerpo para recibir el golpe en un antebrazo. Su fuerza no se parecía a nada que hubiera sentido antes.
La fuerza del golpe a dos manos me estampó contra el suelo con tanta fuerza que las llamas temblaron en los braseros. Sin embargo, en lugar de insistir en su ataque, retrocedió dándome tiempo para ponerme en pie. «Estoy casi impresionado», dijo sonriendo ferozmente. «Casi esperaba que se te rompieran todos los huesos. Y yo esperaba que tú golpearas más fuerte». No mencioné el hecho de que varias de mis costillas se estaban acomodando rápidamente en su lugar después de haber sido fracturadas por la fuerza de su golpe. Chul se rió y me di cuenta de que había cambiado. Se sentía cómodo en la batalla, mucho más que en una mesa de reuniones, o tratando de hacer una vida por sí mismo aquí en este lugar tranquilo y distante. Esta vez, él se movió primero. En un borrón envuelto en llamas, cargó directamente contra mí, asestándome puñetazos y patadas ardientes, que me abrazaron la piel incluso a través del éter. Le devolví el golpe, pero fue como golpear una pared de granito. Con cada golpe aumentaba la energía ardiente a su alrededor hasta que se convirtió en el centro de un infierno furioso. Tan ardiente que incluso contrarrestar sus ataques me producía quemaduras. Me alegró ver que no se contenía. Yo tampoco lo haría. El éter infundió mi cuerpo, aumentando mi velocidad y la fuerza de mis músculos, huesos y tendones. Utilizando la técnica que había empezado a aprender en las tumbas de reliquias, di un paso corto y lancé un puño hacia adelante en un golpe recto. Mis nudillos conectaron sólidamente con su esternón, con un gruñido. Chul se deslizó varios metros hacia atrás y la onda expansiva del impacto hizo estallar su aura ardiente. Aspiró dolorido con una mano apoyada en el esternón mientras me miraba sin comprender. Lo hizo zumbar a Aldir y le dediqué una mirada. Se aferraba con fuerza en la barandilla del balcón mientras se inclinaba hacia adelante, absorto en cada movimiento. El movimiento era una modificación o expansión de la misma técnica en la que se basaba el Barstep, enganchando cuidadosamente una serie de microráfagas de éter. No solo podía moverme casi en instantes, sino también golpear. Era una técnica que me habría roto el cuerpo como humano. Incluso ahora sentía el esfuerzo de usarla una sola vez. Pero este simple entrenamiento me había demostrado que podía herir incluso a un Asura. Qué god cuando aprende el Barstep, ¿eh? Uno de los mejores momentos de la novela para mí es ese. A pesar de que es súper lento, está buenísimo. Después de varios segundos, la sonrisa volvió al rostro de Chul. Ahora tal vez esto sea divertido después de todo. Con un grito de guerra cacofónico se lanzó de nuevo contra mí. Intercambiamos golpe tras golpe y nuestra lucha fue cada vez más rápida, ya que ambos intentábamos llevar al otro al límite. Al cabo de unos minutos noté que otras personas empezaban a escabullirse en la sala, observándonos del principio con curiosidad y luego con creciente asombro. Chul no tardó en sudar profusamente con el pecho agitado a cada respiración, pero su sonrisa se mantenía firme, por mucho que lucháramos. Después de atraparme con una patada giratoria que ya había esperado que fuera una finta, dio un paso atrás dejándome levantarme de nuevo. Por la forma en que se sostenía me di cuenta de que su energía flaqueaba. De repente, extendió la mano con la palma abierta y un fuego rugiente brotó de ella. Usé Barstep a través de las llamas, esperando pillarle desprevenido, pero al dar ese paso casi instantáneo, Chul se vio envuelto en un destello de luz dorada y yo pasé directamente por donde él había estado. El resplandor me abrumó y tropecé al detenerme. Dos brazos enormes me rodearon, me sujetaron los brazos a los costados y me levantaron. Chul y yo estábamos envueltos en fuego del Fénix. ¡Ríndete!, rugió mientras mi barrera etérea luchaba para protegerme del calor hirviente. Mis huesos se quejaron con fuerza, amenazando con romperse bajo su fuerza Asura, y mi piel empezó a ampollarse y ennegrecerse. Una sonrisa tan grande y salvaje como la de Chul me partió la cara. Buscando los caminos etéreos, me adentré en ellos, dejando atrás a Chul cuando aparecía al otro lado de nuestro suelo de combate. Pero no le di tiempo a recuperarse. Exploté una vez más y el éter recorrió mi cuerpo en chorros cortos y controlados. Sentí como si me estirara en 8 direcciones distintas, pero aguanté el dolor mientras me concentraba cada fracción de segundo en mantener el control. Chul se dobló hacia un lado mientras lo levantaban del suelo, incapaz de comprender siquiera qué le había golpeado. Antes de que un gancho borroso partiera la mandíbula en dirección contraria, seguido a un recto que lo envió disparado hacia los escudos como un misil. Finas volutas de humo teñido violeta surgieron de mis brazos enmendados, mientras el joven Fénix se estrellaba pesadamente contra la barrera protectora que nos rodeaba y caía al suelo. Los escudos se desprendieron y Mordin estuvo a su lado en un instante. Más despreocupado, Aldir bajó del balcón hacia mí, inspeccionándome seriamente. Dejé pasar un momento para que mis heridas sanaran mientras el éter se filtraba desde mis núcleos a mis huesos rotos y mi carne quemada. Veo que tu físico ya no es un obstáculo para utilizar la marcha del espejismo, o al menos tu versión de la técnica, dijo Aldir apartando una llama que aún persistía en mi ropa. Una batalla muy esclarecedora. Mientras tanto, Chul se levantaba con dificultad a pesar de que Mordin intentaba mantenerlo tendido mientras inspeccionaba sus heridas. El gran Fénix se abrió paso y marchó hacia mí con los puños cerrados y resoplando como un buey de luna asustado. Una buena pelea, dije tendiéndole la mano.
Él miró mi mano extendida, la apartó y luego me envolvió en un aplastante abrazo de oso. ¡Una buena pelea!, bramó haciéndome zumbar los oídos. Me soltó de repente y dio un paso atrás con los puños en las caderas. «Una buena pelea», dice, repitió sonriendo alegremente. «Yo diría que una muy buena». Sin dejar que su entusiasmo ocultara el motivo de nuestro combate, le sostuve la mirada hasta que la sonrisa empezó a desaparecer. Sin embargo, hacia el final parecía que te quedaba sin energía. Se puso sobrio rápidamente y miró al suelo durante varios segundos antes de responder. «Solo soy medio fénix. Mi maná tiende a consumirse rápido, si me dejo llevar». Levantó la barbilla. «Pero soy tan fuerte como cualquier asura de mi edad. Te lo puedo prometer». «Lo creo», dije, «y acepto. Si quieres venir conmigo te llevaré con mucho gusto». Chul lanzó un grito de entusiasmo y levantó el puño. Mordain se pasó una mano por el pelo despeinándoselo. «Sé que para ti, Arthur, esto no será más que volver a casa, por así decirlo. Pero para el clan Asclepio y para todos los demás Asura que se han unido a nosotros aquí, será una ocasión trascendental. Si no te importa, me gustaría organizar una celebración para celebrar la partida de Chul». «¿Solo Chul? ¿Se va?» Mi humor se agrió de inmediato al pensar en todo lo que necesitaba mi atención en Bildoriel y más allá. «Lo siento, Mordain. Puede que el tiempo se detenga aquí, pero ahí fuera pasa deprisa y no sé cuándo volverá a atacar a Grona». Los ojos de Mordain parecieron envejecer rápidamente mientras lo miraba, pero cuando parpadeé estaba igual que antes. «Por supuesto. Chul, prepárate para partir». La cara de Chul se aflojó y pude ver la realidad de su situación cayendo sobre él. «Ah, por supuesto», dijo pareciendo ligeramente fuera de sí, y luego se apresuró a salir volando hacia uno de los muchos túneles que salían del teatro. «Tiene el temperamento ardiente de su madre», dijo Mordain viéndole partir. «Pero también su fuerza. No encontrarás un aliado más fiero en tu batalla contra la Britra». Me sentí fruncir el ceño, captando algo que había quedado sin decir en las palabras de Mordain. «¿Y qué hay de su padre? Dijo que era medio fénix. ¿Quién...?» Mi mente saltó a la mesa ahora oculta bajo la piedra. «Es mitad Dijin». «Es mitad Dijin». Mordain asintió. Su mirada se dirigió al suelo como si hubiera leído mi mente. «Algunos vinieron con nosotros cuando encontramos este lugar. Demasiado pocos. Podríamos haber salvado a más, pero no quisieron dejar su trabajo vital, como ellos lo llamaban. Demasiado empeñados en terminar sus bóvedas etéricas, donde decían que se almacenaría todo su vasto conocimiento. Las Relic Tombs, las llama Grona». O sea, esto está mal, ¿no? Que un Fénix se mezcle con un Dijin. Solamente lo hizo a Grona, pero realmente no debería de pasar porque como que no les gusta hacer eso a los Dijin, ¿no? Ah, pará, los Dijin son coso. Y los Fénix son Asura. Claro, es raro porque bueno, ¿por qué será, no? Porque la realidad es que casi se cagan a piña entre los dos. Ok. Y aparte por un tema de raza. Por la pureza de la sangre. Los Syndras son los que quieren mantener la pureza. Ah, solo los Syndras. Ok. O sea que hay un chabón que se cogió al Fénix. A una terrible Fénix. Me quedé mirando a Mordain. Su invención de las tumbas me dio una idea. El suelo se onduló y la mesa de los Dijin flotó a través de él. Y se detuvo cuando la superficie de piedra volvió a endurecerse. Mordain tomó asiento y se apoyó en el codo. Hubo muy pocos emparejamientos de este tipo y del puñado de descendientes que hubo, la mayoría llevaba tanta sangre de Dijin como de Fénix. Sus vidas eran de duración limitada, al menos en relación con la longevidad Asura. ¿Virgo Fénix sí o no? No, Fénix no, amigo. Regis eligió ese momento para reaparecer caminando justo delante de Ren. ¿Qué me he perdido?, preguntó de buen humor. Buen momento. Espero que hayas conseguido lo que necesitabas. Volvemos a Bildoriel en cuanto a Chul esté listo. ¿Vamos a traer ese cabeza de chorlito con nosotros? Vamos a necesitar un Weaver más grande. Tal vez no. Lord Mordain, usted mencionó las tumbas. Comencé sabiendo que era demasiado esperar que pudieran cumplir con la petición que estaba a punto de hacer. Descubrí un portal desactivado hacia las tumbas bajo una antigua aldea de Dijin en Darv. Lleva siglos en el páramo de las bestias. ¿Has encontrado algún otro portal antiguo en ese tiempo? Sus cejas se arrugaron en un ceño, haciéndole parecer significativamente mayor. El hogar, como muchas de las mazmorras que salpican el paisaje del páramo de las bestias, fue creado por los Dijin. Aquí hay un antiguo portal. Estuvo operativo durante un tiempo después de que tomáramos este lugar como nuestro hogar, pero los Dijin que vivían aquí acabaron desactivándolo. Se me iluminó la cara. ¿Puedes enseñármelo?
Después de avisar a Chul, Mordain nos condujo a mí y a los demás por una serie de túneles y pasó junto a muchos otros Fénix curiosos. Pero qué... no entiendo bien. ¿Está contento porque puede ir a las tumbas o porque puede ir a un lugar que no puede acceder desde las tumbas, pero si arregla eso con el Requiem de Aroa podría acceder a alguna... O sea, porque la ruina a la que él quería acceder no es que no accedió, sino que cuando accedió ya habían tomado lo que había. Por lo tanto, ¿qué le queda a ver en las tumbas? Creo que nada, así que lo va a utilizar como medio de transporte. Finalmente llegamos a una pequeña cueva. En el suelo crecía una espesa alfombra de musgo verde y dorada, y del techo brotaban cristales luminiscentes que proyectaban una luz azul pálido sobre un rectángulo de piedra tallada, situada en el centro. Era antiguo y se estaba desmoronando. Las runas de la piedra ya no eran legibles. Javier se deslizó por la cueva y aterrizó sobre el marco. Si esperabas usar esto para transportarte de vuelta a Dar, no creo que te sirva. Hace muchos años que no bajo aquí. Es como entrar en un recuerdo vivo, dijo Mordain con un suspiro. Me acerqué al Fénix y toqué suavemente el arco de piedra antes de girarme para mirar a Aldir. Extendí la mano mostrando la piedra de Sylvie que descansaba en mi palma. Dijiste que querías hacer las paces, ¿verdad? Así es como puedes empezar. Ojo, ¿revivime a Sylvie, la concha bien puta de tu madre? Capítulo 426. La esperanza. Pop de Arthur Lewin. Aldir miraba inseguro la piedra iridiscente que tenía en la palma de la mano, mientras Mordain respiraba entrecortadamente. Abia se arrastró por la parte superior del marco del portal y se inclinó para mirar con curiosidad. La atención de Reggie se centró en los demás, intuyendo que había algo que no sabíamos sobre el huevo. Detrás de los demás, Renkain susurraba algo en voz baja. Se había recostado en su trono de roca flotante, haciendo orbitar distraídamente varias esferas de piedra sobre su mano enroscada. Esto es magia antigua, dijo Mordain, incapaz de apartar los ojos de la piedra. ¿Tienes idea de qué es lo que llevas? Sé que Sylvie está dentro de esta piedra, y he estado sorteando lentamente una serie de cerraduras, supongo. Mi esperanza es que cuando termine ella vuelva a mí. Mordain se acercó cautelosamente al huevo de Sylvie. Cuando mis dedos lo rodearon instintivamente, parpadeó como si despertara de un sueño y dejó caer la mano. Hay una leyenda, un mito en realidad, que se contaba a nuestros hijos como cuento antes de dormir y que describía un fenómeno como este. El verdadero sacrificio es recompensado al valiente y genuino, que aunque el cuerpo perezca, nuestra mente y nuestra alma se amoldarán a una forma física y renacerán. Renkain se burló mientras flotaba más cerca en su trono móvil para ver mejor el huevo. ¿Cómo es posible que seres con habilidades que alteran el mundo sigan siendo víctimas de fábulas de magia imposible? Es alucinante que pienses que es apropiado sacar un cuento para dormir en esta situación. Está pidiendo ayuda, no que lo arropen para dormir. Cuento para dormir o no, Sylvie está dentro, afirmé mirando entre los dos antiguos Asuras. Regis puede habitar el huevo y puedo sentir que es ella. Y simplemente apareció después de que ella... Me interrumpí sin querer revivir el momento de su sacrificio. De algún modo fui transportado a Dicatén, a las tumbas de reliquias, y ese huevo vino conmigo. Las esferas de piedra que Ren había estado controlando se quedaron inmóviles mientras el rostro de los Asuras se arrugaba pensativo. Mordain respiró entrecortadamente. Algunos miembros de la raza del Fénix han aprendido a controlar su propio renacimiento, guiando el alma hacia una nueva forma, pero estas viejas historias lo describen como algo más. Una recreación de cuerpo, mente y espíritu, tal como era antes. La mirada de Mordain recorrió mi brazo desde el huevo de mi palma hasta mi torso. Los aspectos dracónicos de tu cuerpo se destruyó a sí misma para dártelos, ¿verdad? Solo pude asentir, incapaz de hablar más allá de un repentino nudo en la garganta. ¿Y Lord Indrath lo sabe?, preguntó Mordain con bastante inocencia, pero había una intensidad en sus ojos ardientes que sugería un contexto más profundo en su pregunta. Lo sabe, admití, pero no quiso darme más detalles. Yo dudaba de delatar mi propia ignorancia haciendo demasiadas preguntas. Mordain me dedicó una sonrisa irónica. Es probable que Kesses estuviera haciendo lo mismo, pero si sabe que su nieta renacerá... Se interrumpió con un movimiento de cabeza. Tendré que pensarlo, pero no dejes que las cavilaciones de un anciano te aparten de tu propósito. ¿Quieres que Aldir te ayude con algo? ¿Qué exactamente? En lugar de responder inmediatamente, me puse a su lado y activé el Requiem de Aroa.
Brillantes motas de éter danzaron por mi brazo antes de saltar ansiosamente al marco del portal, haciendo que Avier saltara y volara hasta el hombro de Mordain. Mordain retrocedió un paso y observó con cauteloso interés cómo las motas fluían por todas las grietas y hendiduras. El marco del portal empezó a repararse rápidamente, como si el tiempo retrocediera ante nuestros ojos. En unos instantes, las últimas grietas se habían sellado y las últimas piezas, sueltas de piedra, se habían colocado en su sitio. Un tenue portal púrpura cobró vida dentro del marco. El único ojo amatista de Aldir se detuvo en el huevo como si pudiera escarbar en su interior y ver al espíritu Asura que allí descansaba. Haré lo que sea necesario. Tan concisamente como pude les expliqué el portal y la relación de la reliquia con el reino de Éter, en el que existía. Ahorrándoles los detalles de nuestra lucha, les conté cómo había arrastrado a Tasias a aquel lugar, descubriéndolo accidentalmente. Sin embargo, tuve cuidado de no darles la impresión de que podían utilizar esta técnica para abrir una brecha en las tumbas propiamente dichas. Tanto si era posible hacerlo como si no. Los Dijin habían decidido mantener fuera de las tumbas de reliquias e incluso sus aliados Fénix por una razón. No sería yo quien les abriera la puerta a una patada. Che, no prueben el Followage que no anda, amigos. Me parece totalmente estúpido y peligroso, dijo Renkain cogiéndome desprevenido. Hiciste lo que debías la última vez, pero parece que casi no pudiste escapar. Eso fue porque estaba luchando contra un Asura empeñado en impedirme escapar, le respondí. Aún así, su mirada de ojos saltones se volvió a Mordain. En todos los años que diste cobijo a Dijin, ¿nadie te habló de esto? Mordain se acercó al portal y le tendió la mano. El portal respondió proyectando una fuerza repulsiva, como un imán que empuja a otro de la misma polaridad. No, el fenómeno que ha descrito Arthur nunca fue explicado ni que yo sepa utilizado por los Dijin, que vinieron a vivir al hogar. Avier saltó a lo alto del arco del portal. Quizá no se lo contaron a nadie porque podía ser peligroso. Para los viajeros, las Relictoms, incluso este mundo. Gracias, por fin alguien que habla con sentido común, dijo Ren con sorna. Suena a destrucción y aunque no sea un dragón poderoso ni miembro del clan Indrath, puedo decirte que cuando se trata de maná o éter, destruir cosas suele ser bastante malo. Es igualmente probable que supieran que era demasiado importante ocultarle este conocimiento a Lord Indrath, como para confiárnoslo siquiera a nosotros, replicó Mordain pensativo. Las vidas de los Asuras son muy largas y el último Dijin superviviente tenía motivos para esperar lo peor del futuro. Todos están suponiendo que siquiera conocían el reino, dijo Regis desde donde estaba tumbado en el musgo. Por muy listos que fueran, los Dijin eran idealistas hasta la estupidez. Definitivamente no entendían todo lo que creaban, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Recordé lo que había dicho el último remanente Dijin. También se estaban fracturando al final, creo. Las tumbas de reliquias son un lugar oscuro. No tiene nada que ver con la forma en que los Dijin intentaron vivir y la forma en que eligieron morir. Creo que, por lo que he visto, tenían una visión bastante sombría del futuro de nuestro mundo, suficiente para envenenar su confianza incluso con sus únicos aliados. Quizás sea mejor que nunca ver su creación, dijo Mordain alejándose del portal. Su rostro se desencajó por un momento, pero rápidamente se iluminó de nuevo. Sé que estás ansioso por continuar, así que no te presionaré más, excepto para preguntarte, ¿cuánto tiempo debemos esperar que tú y Aldir estén fuera? Regis se unió a mí frente al portal antes de entrar en mí y refugiarse cerca de mi núcleo. No habíamos discutido si debía venir o no, pero me parecía bien tenerlo conmigo. Aldir le siguió inmediatamente, situándose a mi lado. Estaba inexpresivo, ni tenso ni plácido. A pesar de mi enfado anterior con él, no pude evitar apreciar su intrepidez en esta situación. Sinceramente no lo sé, respondí. Con un gesto de comprensión, Mordain apoyó una mano en el hombro de Aldir. No intercambiaron ninguna palabra y, sin embargo, comunicaban algo muy claro entre ellos, aunque fuera ilegible para el resto de nosotros. Cuando pasó ese momento, Mordain se movió a nuestro alrededor hasta la salida de la pequeña cueva y Avier lo volvió a volar hasta su hombro. Juntos observaron en silencio. De repente, Renkain se adelantó. Escucha, no hay razón para precipitarnos sin entenderlo mejor. Esa piedra o embrión que llevas no va a caducar. Lady Sylvie no va a ir a ninguna parte. Estás siendo estúpido. Mis cejas se alzaron, pero Aldir le dio una palmada en el brazo a Renkain. La urgencia es una cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Por qué renunciar a hacer ahora aquello para lo que quizá nos falte tiempo en el futuro? Renkain se encogió aún más en su trono flotante. Bueno, si hacen algún agujero en el tejido del universo y acaban con este continente, supongo que será cosa suya. Se centró en Aldir.
Da igual, acaben con esto y vuelvan aquí, ¿de acuerdo? Sindra se está enviando dragones a Dikaten. Tenemos que prepararnos. Medio que lo sentó, ¿no? Debe haber algo por lo que se pajea a Rankane que no debe estar muy orgulloso. Pajea en el sentido de que está postergando. ¡Oh! ¡Oh, baby! Gracias, Arthur Lewin. Humilde aporte para Tebata. Muchas gracias, loco. Ahí se sumó otro capítulo. Ve qué lindo cómo aparecen los bits ahí arriba. No lo había visto. Sabes que no te traje aquí para luchar en una guerra, viejo amigo. Rankane parpadeó y una sonrisa sombría se dibujó en el borde de sus labios. Sí, pero esperaba que lo hubieras hecho. Aldir le devolvió la sonrisa sobria y se volvió hacia mí, cada uno agarrando el antebrazo del otro. Nos acercamos al portal e inmediatamente sentimos la presión repulsiva destinada a impedir que un Asura cruzara el límite del portal. El agarre de Aldir pareció al de una vicuña. Apretó lo bastante fuerte como para doler. Y ambos nos inclinamos hacia el portal. ¡Para! ¿Ahora ya van a meterse en ese mundo de éter para poder revivir a Sylvie? Oh, baby. El portal se tambaleó. No, yo estoy en una nube de pedo. El portal se tambaleó y se alejó de nosotros. Nos inclinamos más y dimos otro medio paso arrastrando los pies. La piedra del arco tembló y la energía púrpura de la superficie del portal se flexionó aún más, temblorosa. Al igual que antes, sentí que las... Vamos por el 426, ¿no? Sentí que las fuerzas apuestas del portal intentaban atraerme y rechazar a Aldir, pero mantuve su brazo sujeto al mío mientras dábamos otro pequeño paso. El estómago se me revolvió al sentir que el portal llegaba a su punto de ruptura como si hubiera pisado una tabla podrida en un puente. El portal implosionó. Un furioso viento etéreo nos arrastró los dos hacia el interior y el mundo se disolvió en fractales de tejido conectivo e interdimensional. Durante un instante, reconocí la red de caminos etéreos que había visto al activar el Goldstep y luego todo se oscureció. Esta vez, me anticipé a la reacción mental y conseguí mantener mis sentidos y mi intención mientras el vacío etéreo se unía a nuestro alrededor. El espacio teñido de púrpura se extendía en todas direcciones, solo interrumpido por lo que quedaba de la energía del portal, que estaba siendo absorbida por la sopa etérea. Y por una zona de tumbas de reliquias desconocidas que flotaba desorientada bajo nosotros. Vaya, pensó Reggie con un escalofrío mental recorriendo su forma incorpórea. Revoloteó fuera de mí, pero no adoptó la forma de un lobo. Pequeños remolinos de corriente etérea se remolinaron alrededor de la oscura mecha cuando empezó a absorber el éter ilimitado. Hemos avanzado mucho desde los días en que absorbíamos cristales de caca de 1000 pies, ¿verdad? Tenía razón. Esto suena a que es la última vez que van a entrar en las tumbas. Pero mi mente seguía concentrado en la tarea que tenía entre manos. Independientemente de lo que el vacío etéreo pudiera hacer por mí, primero lo necesitaba para algo mucho más importante. Saqué la piedra y la cerré en un puño al percibir mis pensamientos. Regis dejó de atiborrarse y se fundió con ella. «Nada ha cambiado aquí», me dijo un momento después. «Su mente sigue aquí durmiendo. Quiero que te quedes ahí dentro y vigiles todo lo que ocurra», pensé, comenzando a ponerme nervioso sin saber por qué. Un Aldir al revés vagaba en círculos lentos cerca de mí, con sus ojos amatistas abiertos y fijos. Abrí la boca para interrumpir su ensoñación, pero me recordé cómo me había sentido la primera vez que me habían atraído a este lugar, con Tassi. La urgencia por llegar y empezar a imbuir el huevo se enfrió. De repente, sentí miedo. «Vi algo en un recuerdo de Shin», dijo en voz baja. En él, Kesses afirmaba que Fiotus fue construido en algún lugar como este, una dimensión diferente. Aldir canturreó pensativo. «Según la leyenda Asura, algunos de nuestros primeros antepasados extrajeron y expandieron un trozo de su mundo, creando Efiotus en su interior. Algunos creen que los Asura solo descubrieron el camino entre estas dos dimensiones. Pero sí, Efiotus está protegido dentro de su propio reino, conectado a su mundo, pero no forma parte de él». Flotamos en silencio durante varios segundos mientras Aldir miraba a lo lejos, obviamente sumido en sus pensamientos. Luego, su rostro se serenó y su atención se centró en la piedra que tenía en la mano. «No vaciles por mí», dijo, levantando las piernas hacia el cuerpo de modo que parecía estar sentado en el aire con las piernas cruzadas. «Por favor, haz lo que te has propuesto».
Respirando hondo, agarré la piedra iridiscente con las dos manos. Empujando y tirando simultáneamente, empecé a imbuir éter en la piedra mientras lo extraía de la rica atmósfera. Rotación del éter basada en la rotación del maná, el mismo arte que mencionó Silvia. Ahora la lección que utilizaré para salvar a su hija. Estos y otros muchos pensamientos revolotearon por mi mente, pero me mantuve concentrado en el flujo de éter que ahora rellenaba los complejos diseños geométricos inherentes a la estructura interna de la piedra. Pasaron varios minutos mientras me mantenía en equilibrio en el precipicio de este intercambio, absorbiendo e imbuyendo. Estaba claro que a pesar de la profundidad de mi reserva etérea, no habría sido capaz de completar la capa de fuera de este reino con su inagotable suministro de éter. Mi mente divagaba, intentando recomponer el rompecabezas más amplio que presentaba el huevo. Si el huevo de Silvia era un fenómeno manifestado de forma natural, ¿cómo podía tener una estructura tan compleja? La comparación con las runas que yo recibía era obvia de inmediato, e igual de misteriosa. Las sofisticadas construcciones mágicas no aparecían por casualidad, un accidente de un universo siempre en movimiento. A menos que... Consideré el propio éter, partículas de fuerza mágica capaces de adivinar la intención y responder en consecuencia. Los dragones creían que el éter tenía sus propios designios y propósitos, e incluso las enseñanzas de los Dijin sugerían que era consciente. ¿Era de algún modo la fuente tanto del huevo como de las runas? Sin respuestas, solo con preguntas, obligué a mi mente a callarse y me dejé absorber por el ritmo del proceso. «Algo está pasando», dijo Regis al cabo de varios minutos. Me concentré en la piedra. Estaba casi llena y empezaba a palpitar en mis manos. Las pulsaciones eran cada vez más rápidas, como un latido acelerado, y entonces algo se rompió. Exteriormente no se produjo ningún cambio, pero ya me lo esperaba. Inmediatamente introduje más éter en la estructura. No lo soportó. «Regis, ¿qué puedes sentir?» Su mente se agitó cuando esa capa se rompió. Pero ahora no estoy seguro. Creo que hay otra capa, pero no puedo sentirla de la misma manera. Yo tampoco. Me sentí mal, me estaba perdiendo de algo. Claramente me había perdido de algo. ¿Pero qué? ¡Es maná, amigo! Si Queses o Morden hubieran sabido más, tal vez... Un par de manos fuertes rodearon las mías. Aldir flotaba justo delante de mí, con los ojos abiertos, dedicándome una sonrisa comprensiva. «El éter no es suficiente», dijo simplemente. Y entonces comprendí. Desplegué las manos y dejé que Aldir presionara la suya sobre el huevo. Instintivamente activé el Realmher para observar el proceso. El maná de Aldir, brillante, fuerte y puro, fluía rápidamente hacia la piedra. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5. Los nervios empezaron a corroerme. Sabía que el general era poderoso, pero aquí, en este lugar sin maná, sería capaz de saciar al huevo hambriento. El aura que rodeaba a Aldir empezó a atenuarse a medida que dedicaba más y más de su reserva total de maná al huevo. Al cabo de 10 minutos, estaba a punto de exigirle que se detuviera cuando la estructura interna de la piedra volvió a moverse de repente como un crujido inaudible. Sudando y hundiéndose bajo el peso de su propio cuerpo, Aldir se echó atrás. Por primera vez desde que lo conocía, el tercer ojo que brillaba en su frente estaba cerrado. Funcionó, se abrió otra capa. No puedo estar seguro, pero creo que este puede ser el cierre final. Oh my fucking god. Resistí con firmeza el impulso de mirar dentro del huevo, concentrándome en cambio en Aldir. El acto de renunciar a su maná lo había dejado disminuido. «Esto no es por lo que te pedí que vinieras, pero es por lo que he venido», dijo débilmente, forzando sus 2 ojos anormales a abrirse y mirándome con cansada sinceridad. Sabía antes de entrar en el portal que no volvería». «¿Qué quieres decir?» «Como castigo por mi acto de guerra contra Dikaten y mi traición a Lord Indrath, me encarcelarás en este lugar», dijo con voz firme. «Es un castigo apropiado y será una victoria que podrá llevar tanto a tu pueblo como a Queses». En su mano brilló un estoque de plata. Me lo tendió. «Mi espada, luz de plata, la prueba de mi muerte». Miré fijamente la espada, pero no la agarré. Me dolía la mandíbula mientras apretaba los dientes, considerando cuidadosamente mi respuesta, y finalmente dije: «Quédatela. Úsala para luchar a mi lado contra Grona y Queses». Aldir sonrió tristemente y sacudió un poco la cabeza. «Creo que mis días de lucha han terminado. No mataré a más de los míos, ni siquiera para llegar a Queses. Tanto tu mundo como el mío merecen algo más que una guerra interminable. Espero que encuentres una forma de acabar con la amenaza que suponen los clanes Indrath y Vritra sin bajas masivas». «Abandonar es un lujo que la gente como nosotros no tiene», repliqué. «No siempre podemos vivir la vida como quisiéramos, Aldir, sobre todo cuando se acaba. Ambos tenemos una responsabilidad con este mundo». Me fijé en su expresión, en la forma en que sostenía su cuerpo, como un anciano luchando por mantenerse erguido, y en el enfoque vacilante de su maná. Mis palabras murieron en mis labios. Solo pude mirarle fijamente con mis pensamientos agitados repentinamente quietos.
Había tomado una decisión y cualquier argumento que yo pudiera esgrimir me parecía inútil. Incapaz de mirarle a los ojos, mi mirada se alejó de él y se posó en la lejana zona de las Relictoms, sin verla realmente. «No pongas esa cara por mí», dijo Aldir enderezándose hasta alcanzar toda su estatura. «He vivido una vida muy larga y muy violenta, y por primera vez estoy verdaderamente cansado, Arthur. Este lugar me ofrece un final tranquilo y pacífico, tal vez más de lo que merezco». Cuidadosamente, lentamente, tomé la espada. Que así sea entonces. El tercer ojo de Aldir se abrió lentamente. Me hizo una respetuosa inclinación de cabeza, se dio la vuelta y empezó a alejarse. Solo pude observar cómo se hacía más y más pequeño contra el infinito cielo púrpura. Finalmente, parpadeé, y cuando volví a abrir los ojos no pude encontrarlo. Che, what the fuck. Entre Regis y yo solo había silencio. Compartíamos la misma sensación de falta de palabras, incapaces aún de comprender las repercusiones de esta decisión. Un segundo, gente. No se suicidó, está vivo todavía. Va a quedar ahí para siempre. Respiré hondo y miré con tristeza la piedra en una mano y la espada en otra. Luz de plata. Susurré en el vacío apretando la empuñadura con un puño blanco. Se desvaneció en la runa dimensional y solo quedó el huevo de Sylvie. El éter corrió por mi brazo y reanudé el acto de imbuir y absorber simultáneamente. Es suicidio, no hay maná en ese lugar. Bueno, pero no se murió inmediatamente. Pero sí, es verdad. El éter corrió por mi brazo y reanudé el acto de imbuir y absorber simultáneamente. Esta capa pareció como una serie de runas complejas, con formas de hechizo o runas. No podía leerlas, pero su significado estaba claro. Describían la forma de una persona, de Sylvie, a diferencia de la última capa que había llevado siglos y cantidades incuantificables de éter. Esta capa se llenó rápidamente. Terminé casi antes de darme cuenta. Contuve la respiración y sentí que el corazón se me iba a parar. El color se drenó de la piedra, que empezó a brillar con una luz dorada prístina. Entonces, poco a poco, las partículas se desprendieron de la piedra, condensándose y tomando forma frente a mí. En aquel lugar atemporal e inmóvil, parecía como si todo el universo se hubiera detenido, excepto por el embrión que se desenredaba. ¡No! What the fuck? What the fuck? What the fuck, Pop de Sylvie Indrath. ¡Cine! ¡Cine, carajo! ¡Cine, mierda, carajo! Arthur, no vas a conseguirlo. Mi voz sonaba lejana en mis propios oídos mientras me introducía en los pensamientos de Arthur. Intentó apartarme, intentó alejarme de lo peor, pero era demasiado débil. No me aparté de la desesperación y la desesperanza que encontré allí. No, bueno, esto no quiero. Quería hacerlo, pero no podía porque él no podía. Quería saber cómo tenía que acabar esto. Creía con todo su tonto y valiente corazón que solo había una forma de avanzar. El portal no va a permanecer estable por mucho más tiempo, Sylv. Por favor, no puedo dejar que mueras tú también. En lugar de seguir ocultando sus sentimientos, Arthur dio marcha atrás de repente, inundándome con su desesperación, tristeza y desesperación y esperanza. Tan parecido a mi vínculo. Darme esperanza incluso cuando él no tenía ninguna para sí mismo. La dimensión de bolsillo que Arthur había conjurado temblaba y se retorcía, pero yo me contuve sin dejarme mover a través de ella mientras Arthur intentaba obligarme a entrar en el mismo portal por el que habían pasado Tessia y los demás. No te preocupes, papá. Siempre cuidaré de ti. Alcancé mi verdadera forma dracónica y lo abracé, liberándome y conteniéndome al mismo tiempo. Mi delgada estructura humana irradiaba luz violeta a medida que me expandía, y la piel clara se convertía en escamas oscuras hasta que me elevé por encima de mi vínculo. ¿Sylv? ¿Qué estás...? Estas palabras... no las entiende Arthur, ¿verdad? Porque en el otro pub es como que Sylvia le dice algo, se ve que mueve la boca, pero no... Arthur no lo lee, ¿puede ser? ¿O son más estas de acá? ¿O son estas de acá? Intenta mantenerte con vida mientras no estoy, ¿ok? Ok, no, son estas de acá capaz.
dije dedicándole una amplia sonrisa para intentar aliviar su dolor. ¿Por qué lo había dicho así? Me pregunté, distante y desconectada. En el fondo de mi mente no había vuelta atrás. Sin embargo, me sentí bien, mejor que un adiós. De repente me sentí más fuerte, más decidida. No, esto no es un adiós, solo un hasta luego. Eso espero. Sylve, no, no lo hagas. Arthur extendió la mano, me empujó, pero el proceso ya había comenzado. Sus manos me atravesaron. Esto no era magia lo que me habían enseñado. Como si alguien en Efiotu se preocupara lo suficientemente por un menor como para hacer lo que estaba a punto de hacer. No, esto era algo inherente a nuestro vínculo. Se abrió dentro de mí en el momento en que comprendí que Arthur estaba a punto de morir, como si ese conocimiento hubiera sido el giro de una llave. Todo lo que me formaba estaba intrínseca e inseparablemente ligado a él. Éramos una misma cosa. Mi cuerpo, mi magia, mis artes vivium podían salvarlo, pero solo si yo renunciaba a ello por mí misma. Uff. No recibí esta intuición de golpe, como un trueno en la cima de una montaña o el temblor de los cimientos de mis creencias. No, simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Era mi vínculo y siempre podía ayudarle, incluso ahora. Incluso ahora. Mi cuerpo físico se había vuelto etéreo al renunciar a mi dominio sobre él. Motas doradas y lavanda de pura fuerza vital flotaron lejos de mí para pegarse a Arthur hasta que todo su ser brilló por dentro y por fuera. Aún podía sentir su dolor. Su cuerpo había sido destrozado por el uso excesivo de la voluntad de mi madre y ahora estaba siendo reforjado y cada mota de mí se sentía como carbones calientes y martillazos para él. Lo siento, Arthur. Si pudiera quitarte el dolor, también lo haría. Cuando se desplomó, lo levanté y lo empujé hacia el portal que había creado. Hasta que nos volvamos a ver, dije con la voz distorsionada y de algún modo incorpórea, y solo podía esperar que me oyera. El portal lo atrajo hacia sí y empezó a derrumbarse, llevándose consigo la dimensión de bolsillo. Sabía que cuando desapareciera yo también lo haría, y lo último de mi esencia sería recogido por el cálido viento que soplaba por la ciudad en ruinas para ser arrastrado y esparcir por Dicatén. Saber que estaría en la hierba, los árboles, las hojas y el agua del hogar de Arthur me hizo sentir en paz, y solté el último vestigio de resistencia que me mantenía unida. Solo que estaba atrapada. El portal que se derrumbaba se estaba separando, y mi garra que había utilizado para empujar a Arthur a través del portal estaba siendo arrastrada. Me faltaba la fuerza para resistirme a la conciencia para comprender lo que podía ocurrir a continuación. Solo podía ceder. Bueno, mirá justo que quedó con él, Una fuerza irresistible tiraba de mi esencia arrastrándome en dos direcciones distintas. Todo se convirtió en polvo de estrellas y en el universo en constante expansión. Los soles ardían, tartamudeaban, luego ardían nuevamente. Las constelaciones se formaban, vacilaban y luego caían del cielo. Mirara donde mirara, la gente entraba y salía demasiado rápido para que yo pudiera verla. Y todo el tiempo, yo era arrastrada a través de él, sumergiéndome como una estrella fugaz en el cielo nocturno. Insensato de asombro, demasiado asombrado y alienado de mi propia perspectiva para siquiera confundirme. El universo en expansión se convirtió en un túnel de luz, cada uno de cuyos colores era tan brillante que me quemaba el espíritu. Me sentía a la vez acelerada, arrastrada inexorablemente hacia alguna fuente distante de gravedad, y tranquila, como si estuviera durmiendo. La luz se desvaneció. Me encontraba en una pequeña habitación blanca y estéril. Había gente. Una mujer con uniforme blanco y una máscara blanca en la cara estaba de pie sobre la cama individual de la habitación, mirando un portapapeles. Una mujer pálida con el pelo castaño estaba tumbada en la cama. Una mujer con uniforme blanco y una máscara blanca en la cara estaba de pie sobre la cama individual de la habitación. Respirando con dificultad mientras miraba a la mujer de blanco. Le corrían lágrimas por la cara. Un hombre con sobrepeso y ojos tristes, cansados, estaba sentado en un taburete al otro lado de la cama. La puerta que había detrás de mí se abrió y entró un hombre enmascarado vestido con una bata de papel azul claro y di un paso atrás para evitarlo. Pero iba demasiado rápido y chocó conmigo. ¿El nacimiento de Grey? O mejor dicho, me atravesó mientras se dirigía a la cabecera de la cama. Dijo algo y empezó a revisar artefactos extraños, pero yo me quedé mirando mis propias manos. Eran pequeñas y pálidas, como las recordaba. Me la pasé por la cara, el pelo y los cuernos, pero nada parecía diferente, excepto... Alargué la mano y toqué una bandeja que estaba sobre una pequeña mesa rodante. Mis manos la atravesaron. ¿Qué soy? De pronto la mujer soltó un gruñido lastimero y crudo y el hombre, un médico, me di cuenta, corrió a los pies de la cama. Solo entonces fui consciente de una suave luz dorada y lavanda que irradiaba del vientre hinchado de la mujer.
El médico empezó a dar órdenes. El hombre con sobrepeso cogió torpemente la mano de la mujer. La enfermera pareció estar haciendo 5 cosas a la vez, pero todo era tan confuso. Y entonces, casi antes de comprender lo que estaba presenciando, todo terminó. La enfermera le tendió al niño envuelto limpio y llorando a la mujer, que lo cogió con cuidado y lo acurrucó en su brazo. Estaba radiante, irradiaba la misma luz dorada y lavanda. Me acerqué, me incliné hacia él y agarré su manita con mis dedos incorpóreos, que temblaban mientras sonreía. La mujer se quedó mirándolo largo rato, igual que yo. Luego, como si apartar la mirada de él fuera también desgarrar algo dentro de su alma, miró al hombre. ¿Estás seguro? Podríamos... Él negó con la cabeza. Ah, es Grey. Es Grey. Es el nacimiento de Grey y ellos lo están... No se lo van a quedar. Y ella emitió un sonido como si le hubieran clavado un cuchillo entre las costillas. Bajó la mirada y la apartó, claramente incapaz de soportarlo, y una sola lágrima corrió por el pliegue de su nariz y su mejilla. Sabes que ojalá pudiéramos, pero ya lo estamos pasando mal. Sin un subsidio parental, ¿qué clase de vida podríamos darle a un niño? Será cuidado, entrenado incluso, para luchar por nuestro país, y entonces, tal vez... Trago duro. Quizás en unos años podemos intentarlo de nuevo. Vi cómo la luz abandonaba los ojos de la mujer mientras algo se rompía en su interior, y supe más allá de toda sombra de duda que no lo harían. Pero no mantuvieron mi interés. Ellos no eran mi razón para estar aquí. Él sí. Mi mirada se desvió hacia su cara redonda y roja y no volví a apartarla, ni cuando le quitaron el bebé a los padres que nunca conocería, ni cuando dormía y le daban de comer en una habitación luminosa con otra docena de niños, ni mucho menos cuando se arrastró por el suelo del hospital por primera vez, aunque nadie más estaba mirando, salvo los otros bebés, ni cuando dio sus primeros pasos tambaleantes. Lo seguí cuando le trasladaron del hospital a un pequeño orfanato. Lo vi observar el mundo mientras crecía y aprendía. Pasaron los años y seguí observándolo. Incorpórea, insomnio, vacía de todo deseo excepto del de mantener mi vigilia. Experimenté la vida del joven con él, paso a paso. Estuve a su lado mientras hacía y perdía amigos, mientras se entrenaba y era guiado para convertirse en rey, mientras era manipulado para matar a su mejor amigo, mientras hacía la guerra por la figura materna del facto que había perdido. No aparté la mirada, incluso mientras se debilitaba, perdiendo la chispa que le había impulsado a convertirse en rey. Ah, claro, mientras hacía la guerra por la figura materna de facto se refiere a la directora del orfanato. Tambaleándose en un mundo que no le convenía y que no merecía en quien se convertía, en quien se convertiría. Supe que era un esfuerzo necesario. Otra docena de niños. Estoy como si hubiera probado merca otra vez. ¿Cómo? Supe que era un esfuerzo necesario. Sin estas experiencias, tanto los éxitos como los fracasos, este rey triste nunca se convertiría en mi vínculo. El desapego y el debilitamiento del vínculo con la humanidad que sentía ahora definirían su visión del mundo en la próxima vida, al oponerse a ella. Pero no tuvo que sufrir mucho porque incluso desde el momento de su nacimiento, el largo brazo del destino se había extendido hacia él. Y yo también estaba allí para eso. El final de su viaje como rey Grey. Estaba a su lado, con mis dedos incorpóreos entre sus cabellos, aún no castaños como los que heredaría de Alice Leywin, cuando sentí que la fatalidad se acercaba. El rápido paso del tiempo sin sentido para quien no duerme, ni come, ni sueña, ni siquiera vive, se detuvo repentina y estruendosamente, y sentí la presencia como mi propio pulso en la garganta. Como la negra garra de la propia muerte, la magia de mi padre se manifestó aferrándose al rey dormido. Me encontré indefensa. Solo estaba presente en la conciencia, carente de sustancia y poder, y no podía hacer nada más que aferrarme al espíritu que estaba siendo extraído de su cuerpo por la garra oscura y amenazadora de la reencarnación forzada. Pero sabía que aunque hubiera tenido la capacidad de hacerlo, no habría impedido lo que estaba ocurriendo, porque este momento estaba acercando a Arthur un paso más a mí, incluso cuando yo ya caminaba a su lado. Che, ¿ella sabía que era su padre? Yo creo que Arthur se entera después de esto, o yo estoy loco. Los métodos de Agrón eran crueles y horribles, y aún así me trajo a Arthur, o me estaba trayendo a Arthur. Después de tanto tiempo en la Tierra siguiendo la estela de Grey como un fantasma inquietante, a veces era difícil tener noción del tiempo. Mi vida se sentía como un sueño aún por suceder, mi muerte como el principio después del fin. Mi muerte como el principio después del fin. En efecto, es cine.
aferrada al espíritu destrozado, me vi arrastrada hacia arriba, lejos del cuerpo que había dejado atrás, del palacio en cuyo corazón descansaba, del país del que había sido rey, del mundo en que había forjado el espíritu, que yo no dejaba escapar. Lo dijo, la vida después de la muerte, the beginning after the end. El tiempo y el espacio se abrieron ante nosotros, una inversión de la fuerza que me atrajo al primer renacimiento de mi vínculo. El universo mismo pareció desplegarse como cortinas de estrellas que se apartan, revelando el escenario que había detrás. Nuestro mundo, sencillo y somnoliento, y tranquilo después del ruido de la tierra de Grey. Todavía firmemente agarrados por la garra, nos vimos arrastrados hacia ese mundo, hacia el continente en forma de calavera de Alacria, y un bebé que esperaba desnudo y llorando sobre el cráneo de un dragón tallado en runa. Pero eso estaba mal. Arthur no había nacido, no podía nacer, en Alacria. El pánico se apoderó de mi esencia incorpórea. Tiré del espíritu intentando retenerlo de su curso mientras mi debilitadamente luchaba por comprender. Pero la fuerza de la garra oscura de Agrona era inexorable. Bien podría haber intentado impedir que el sol se pusiera, pero lo haría. Por él, impediré que el mundo gire si es necesario. Envolviéndome alrededor del espíritu, me concentré lejos del aspecto oscuro de Alacria hacia el lejano Dicatén. Agoté todas las fuerzas de mi forma actual. De repente, ya no era el fantasma de la pequeña niña con cuernos. Unas alas anchas y transparentes se desplegaron y atraparon en el viento cósmico. Unas poderosas garras se cerraron en torno al espíritu. Mi larga cola azotó el aire al compás de batir mis alas. Nunca lo tendrás, dije sin voz y eterna. Su destino está fuera de tu dominio. Nuestro rumbo cambió un centímetro. Mis alas espectrales batieron. Millas se deslizaron bajo nosotros. Mi largo cuello se tensó. Dicatén se acercó aún más. La garra negra tembló. El hechizo de Agrona no había tenido en cuenta la resistencia. Luchaba por mantener el rumbo, pero cuanto más la arrastraba, más flaqueaban sus fuerzas. No me la contés que por ella él nació en otro pibe. Amigos, todo un puto bucle temporal entonces. What the fuck. O sea, ¿se dan cuenta que la hija de Agrona es literalmente su mayor... O sea, si Agrona nunca hubiera tenido a Sylvie, él podría haber traído a Arthur de momento, o sea, de principio. Es la causante de su fracaso, claro. Nuestro rumbo cambió un centímetro. Dicatén se acercó aún más. Luchaba por mantener el rumbo, pero cuanto más lo arrastraba, más flaqueaban sus fuerzas. Dicatén se aclaró bajo nosotros. Sapín pasó volando. Ashver se precipitó hacia nosotros. Apareció una mujer de pelo castaño y pálido, joven, fuerte e hinchada con la luz plateada de la magia de un emisor. Aquello me pareció bien. No sabía por qué, pero me parecía bien. Y a su lado, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro apuesto y cuadrado, estaba el hombre cuyo orgullo construiría la vida de mi vínculo y cuya muerte casi la derrumbaría de nuevo. Pero eso aún no había ocurrido y no ocurriría en mucho tiempo. ¡Ay, Dios! ¡Qué capitulazo! Excepto que ya había sucedido, ¿no es cierto? Cada vez era más difícil concentrarse. Había una canción como un dulce aroma en el aire llamándome. En mi momento de distracción y debilidad, de repente estaba retorciendo, alejándome de la familia que mi Arthur tenía que tener. Esperando dentro del vientre de esa mujer de pelo castaño rojizo estaba el recipiente de Arthur. Ningún otro serviría. Mis alas volvieron a batir e igualé mi fuerza menguante contra la voluntad de mi padre. Mi padre, pensé amargamente, pero no mi papá. Tirando con tanta fuerza que me preocupaba que mi esencia incorpórea se deshiciera, arrastré la garra negra hacia la casa y el bebé. No, mi padre, pero no mi papá, boludo. Mi padre, pero no mi papá. ¡God! Arrastré la garra negra hacia la casa y el bebé. Un rugido silencioso salió de mí y onduló el tejido de la realidad. El espacio volvió a desplegarse entre mi destino y yo, el bebé que nacía bajo mis pies. El médico ya se había puesto manos a la obra, dando instrucciones tranquilas y firmes. El espíritu de mis garras tocó el nimbo de luz blanca que infundía al bebé. La garra oscura de Agrona se desvaneció y la niebla negra de su magia se disipó con el viento de mis alas. Con una mezcla de alegría y tristeza, vi como el espíritu fuerte y maduro de Grey se apoderaba de la criatura y absorbía su espíritu infantil. Lo siento, dije con mi propia alma repentinamente pesada por el peso de lo que había tenido que hacer. Era la única manera. Quería quedarme, ver cómo Arthur crecía y aprendía, ver cómo se formaba, experimentar esa parte de su vida que me había perdido, pero
El dulce canto de la sirena me llamaba y me di cuenta de que no podía ignorarlo. Sin saber cuándo había sucedido, había abandonado tanto mi aspecto dracónico como la forma de niña que había mantenido durante tanto tiempo en la tierra, existiendo ahora solo como mi esencia. Con un profundo dolor me alejé de aquel bebé, de aquella familia, de aquel hogar. Mi espíritu se dirigió hacia el este, hacia las montañas. Sin embargo, al cruzarlas, me detuvo la más extraña de las visiones. Una caravana de rostros familiares subiendo por los senderos de la montaña. Alice, Reynolds, los cuernos gemelos. El joven Arthur. ¿Pero cómo?, me preguntaba. Solo habían sido unos momentos y sin embargo habían pasado años. Solo pude observar impotente cómo eran atacados. Sabía lo que pasaría después, pero verlo desarrollarse frente a mí era diferente. No me digas que ella también lo ayudó acá. Más oscuro, mucho peor. Si mi corazón hubiera estado latiendo, se habría detenido cuando Arthur, de solo 4 años, se precipitó por el borde del acantilado para salvar a su madre. Lanzándome tras él, mi espíritu se arrastró hacia el suyo, como había hecho antes, tratando de sostenerlo, de detener su caída, pero mi poder se había agotado. Un débil grito recorrió el espacio y el tiempo mientras caía con él, infundiéndole lo poco que quedaba de mí para que al menos no estuviera solo. Y entonces la sentí, tan claramente aquí, tan extrañamente opuesta a mi padre en todos los sentidos imaginables, a mi madre. Su poder envolvió el pequeño cuerpo de Arthur, amortiguándolo, llevándolo lentamente al suelo. Y de pronto recordé que él me había contado que eso era lo que había sucedido. Por un instante lo había olvidado, me había perdido en la desesperación el miedo. Quedaba tan poco de mi esencia. Quería quedarme con Arthur, estar con él cuando despertara, pero la fuente de la canción estaba tan cerca ahora y era demasiado fuerte. Llenaba todos mis sentidos, me vaciaba de todos los demás pensamientos a medida que los subsumía para que solo quedara la canción. Y así la seguí, incapaz de hacer otra cosa. Sus indefinibles notas provenían de una cueva oculta en la frontera entre el bosque Elshire y los páramos de las bestias. Conocí ese lugar y cuando lo vi comprendí el origen del canto de la sirena. El rastro de notas de invocación me condujo al interior de la cueva. Madre. A pesar de verla, de ser consciente de su presencia, era difícil concentrarme en mi madre. Su forma gigantesca y demoníaca irradiaba una fuerte aura vítrida. Pero no era solo eso lo que desviaba mi atención. No, era la canción todavía. Porque descansando en su enorme mano había un huevo. Mi huevo. Incluso en la penumbra brillaba con un matiz de arcoíris. La canción provenía del huevo. Atraía mi espíritu hacia ella, corrigiendo la paradoja de mis múltiples existencias, pensé soñolienta. Al siguiente no recordaba de haber tenido ese pensamiento en absoluto, ni ningún otro deseo más allá de querer estar dentro de ese huevo, acurrucada, a salvo, esperando a que mi vínculo me devolviera al mundo. Y así fluí hacia él. Allí descansé, hasta que... ¡Fua! Raro cómo lo resolvieron, ¿eh? Medio que dijeron, bueno, lo cerramos acá. Me desperté de repente confundida por lo que me rodeaba, sin saber que había sido real y que solo un sueño. La cáscara del huevo que me sostenía me transmitía sensaciones como una segunda piel, y fui consciente de que se resquebrajaba y se abría. La luz se derramó en la tranquila oscuridad del interior del huevo, parpadeé rápidamente cuando al romperse la cáscara, apareció un rostro borroso sobre mí. Poco a poco la cara se fue enfocando. Un joven de pelo castaño y ojos azules, muy abiertos y esperanzados, me miraba fijamente. Arthur. Mi Arthur, pero... Parpadeé de nuevo. Me había equivocado. Arthur era mayor, no el niño que me había criado, sino el general y la lanza que cabalgaba a mi espalda en la guerra, fuerte y severo, pero también amable y protector. Sin embargo, su rostro seguía borroso y parpadeé. Arthur seguía allí, pero su rostro era aún más viejo, más afilado, más delgado. Sus ojos azules se habían convertido en oro líquido, y su pelo... ¿era del mismo color que el mío? Una sonrisa irónica y temblorosa curvó una comisura de sus labios. Bienvenida, Sylve. Ciérrenlo, Cierren el putísimo estadio, No, esto es tremendo. Esto es tremendo. ¡Tremendo! 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 Por favor, la putísima tortuga, amigo. La putísima tortuga, la puta tortuga. ¡Qué capitulazo, man!
No, 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 no. Esto me vuelve a dar todas mis putas ganas para volver a leerte Bate seguido, man. ¡Qué capitulazos! ¡Qué capitulazos! O sea que quedan 2 para terminar el volumen. Ok, no los voy a leer hoy porque, como les digo, no llego a leer 2. Pero por favor. ¡Qué bien, guacho! Bienvenida, Silv. ¡Cine! 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 Cine, 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 cine. Tortugoat. Tortuputamente Goat. Y esto es una pequeña parte de lo que está pasando ahorita. Yo pregunté, hijo de mil puta, hace como 6 meses pregunté qué onda con Silvi, si ya habían hecho lo del huevo. Y nadie me quiso contestar. Hay otras cosas pasando ahora, me dijeron. Hijo de mil puta, boludo. Hijo, se hicieron los re pelotudos. Se hicieron los re idiotas. Yo dije, quiero que me lo digan. ¿Ya la revivieron o no? Y no me dijeron nada. Fue hace como 400 capítulos atrás. No sé hace cuánto fue. Fue hace como capaz 30 capítulos atrás. 40.